por ejemplo, yo, Garmendia, hay un Germán Garmendia que siempre me dice que no suba cosas porque le puedo hacer sombra. Em, Bien, ahora yo te pongo ahí y te pongo compartir pantalla. Varios participantes pueden compartir pantalla y yo ya me callo. Ah, bueno, lo presento a Cristian si quieren. Um, Cristian es doctor, es licenciado en literatura, ¿verdad? Y después ha trabajado en la área como de lingüística y ha trabajado la tesis doctoral de él sobre humor y política, un poco, sí, con la cuestión de los sesgos ideológicos en las historietas y particularmente un trabajo sobre Fontana Rosa que es muy bueno y a partir de ahí, por supuesto, eso tiene un marco de una teoría de lo incisorio que él va a explicar, que, bueno, que realmente me pareció muy bueno y aplicable a las cuestiones de filosofía. Y está en la UBA, ¿verdad? Está En CONICET y en la el U. CONICET, sí. O sea que está en el limbo En el académico. limbo académico. Pero merecido, merecido lugar. ¿Sí? No te vuelvas demasiado ángel. Así que bueno, muchas No te gracias, dejan, Cristian. ¿no? Y bueno, entonces pasaría a la exposición. ¿Se acuerdan que hay un texto ahí que le había compartido? Así que bueno. Ujú. Bueno, gracias. Gracias por la invitación. Cualquier cosa, si quieren preguntar cualquier cosa, me dicen y me callo la boca. El tema del humor es algo que me ha convocado mucho, entonces podría hablar horas. Así que en cualquier momento me callan ustedes cuando vean que ya es demasiado. Como decía Santiago, no soy filósofo, no vengo del campo de la filosofía, más bien vengo del campo del análisis del discurso y de la literatura y de las artes, y además, digamos, tengo la suerte, para mí es suerte, de ser dramaturgo y escritor, entonces también me complace un poco cruzar esos mundos, ¿no? O sea, cruzar los mundos de lo académico, de lo artístico, cada vez más. En la medida de lo que puedo, digamos, cuando yo empecé el doctorado, mi directora de tesis me pidió que saque de mi currículum todo lo que tenía que ver con mi historia artística para presentar al CONICET, lo que hice, y bueno, hoy en día, por suerte, ya existe un ítem dentro, digamos, del SIGEVA, que es el sistema que usamos acá en Argentina, que te permite subir premios, obras artísticas, y qué sé yo, con lo cual, bueno, se supone que no es algo malo, ¿no? Hacer arte para los que estamos ahí adentro. Yo quisiera, ya que empezamos con el tema del humor y que este es un grupo de filosofía, quisiera empezar con un par de risas filosóficas que me parecen particularmente interesantes. La primera risa filosófica que me gustaría remitirme es a la risa filosófica de Michel Foucault, con el que Michel Foucault, que es un filósofo que no sé si se lee tanto en el campo de la filosofía como se lee en el campo de las letras y de la lingüística y del análisis del discurso, pero Michel Foucault en Las palabras y las cosas, no sé si saben, arranca, digamos, el texto de Las palabras y las cosas remitiéndose a un texto de Borges, que él dice que le causó risa, ¿no? Entonces, y que le causó una risa inquieta, que ese texto de Borges es un texto que se llama El idioma analítico de John Wilkins, que es un texto que es divertido, es verdad, es un texto muy divertido. Borges es muy divertido en general, tiene un humor muy particular, tiene algo de lo que yo llamo humor. Y Michel Foucault empieza Las palabras y las cosas mencionando ese texto de Borges y diciendo que, bueno, que en ese texto de Borges él encuentra una inquietud que es en esta clasificación que Borges hace en un momento, supuestamente, digamos, de una lista de cómo una enciclopedia china, digamos, clasifica a los animales, ¿no es cierto? Y no sé si reconocen o no conocen esa enciclopedia, es muy divertida, digamos, la enciclopedia no existe, digamos, es un invento de Borges, pero ahí dice Borges que en esta enciclopedia que se llama Emporio Celestial de Conocimientos Benévolos, se divide a los animales en A, pertenecientes al emperador, B, embalsamados, C, amaestrados, D, lechones, E, sirenas, F, fabulosos, G, perros sueltos, H, incluidos en esta clasificación, I, que se agitan como locos, J, innumerables, K, dibujados con un pincel finísimo de pelo de camello, I, L, etcétera, M, que acaban de romper el jarrón, N, que de lejos parecen moscas, ¿no es cierto? Esta lista que le causa gracia
a Foucault, digamos, es una lista que Borges incluye en el idioma analítico de John Wilkins, que no sé si leyeron el ensayo de Borges, es un ensayo sobre John Wilkins, que es un personaje muy particular. De hecho, lo interesante es que esa lista no es la única lista de ese texto de Borges en particular, es un texto de Borges que habla de las listas, aunque no lo menciona explícitamente, y donde él mete esa lista en medio de otras listas. De hecho, empieza diciendo que la Enciclopedia Británica le dedica un artículo desdeñoso a Wilkins, donde lo que dice Borges es que hay como una lista de lo que es la vida. Wilkins hizo esto, hizo esto, hizo esto, hizo esto, ¿no? Y es otra lista, otro tipo de lista, ¿no? Lo interesante acá es que John Wilkins además es un personaje que es uno de los que llamaríamos constructores de lenguas perfectas, o sea, una corriente que a partir del siglo XIX, antes también, y después también, de hecho uno podría pensar que, no me quiero meter mucho porque además acá tenemos un especialista, pero que el libro de Russell es de alguna manera una búsqueda de una lengua perfecta, ¿no es cierto? La idea de construir, digamos, un lenguaje matemático perfecto que pueda dar cuenta de la realidad y a su vez explicarse a sí mismo, ¿no es cierto? Que uno podría decir que esto va en esa línea. Bueno, Wilkins fue uno de esos constructores de lenguas perfectas y justamente el artículo de Borges trata de eso, de cómo, del afán de Wilkins por construir una lengua que se autoexplique, ¿no es cierto? Bueno, ¿por qué empiezo con esto? Porque de alguna manera mi idea de lo que yo voy a llamar lo irrisorio es que la base, la fundacional de lo irrisorio es la imperfección propia de toda lengua, que toda lengua se constituye sobre la propia imperfección, que solo el hecho de que o sea, solo puede haber una lengua si es imperfecta, y esta imperfección es lo que da pie a lo irrisorio. Pero para todavía no meterme con ese tema, voy a hablar un poquito también volviendo a Foucault, digamos, de algo que me parece re interesante del texto de Foucault, que es que si bien él empieza con esa mención a Borges y habla de esa risa, también termina las palabras y las cosas con una risa. En el último capítulo de las palabras y las cosas, Foucault dice que habla del fin del hombre, no sé si ubican ese giro, digamos, ese giro Foucaultiano de decir, bueno, ahora que sabemos que Dios ha muerto, o mejor dicho, ya que Dios ha muerto, eso solo implica también que el hombre también ha muerto como paradigma de las ciencias humanas, ¿no es cierto? Y en ese momento, dice Foucault, a todos aquellos que todavía siguen pensando en el hombre, solo cabe oponerles una risa filosófica, es decir, silenciosa, ¿no? Es muy interesante eso porque Foucault plantea que la risa filosófica, pese a, digamos, a todo lo interesante que tiene respecto, digamos, de cómo él analiza el texto de Borges, él sigue diciendo que la risa filosófica es silenciosa, como si se opusiera, digamos, a esa otra risa de la carcajada, digamos, que sería no filosófica, uno podría pensar, ¿no es cierto? Como si la risa propia del cuerpo, la risa de los estertores corporales, ¿no? La risa que también describe Cicerón en un artículo en El Orador, donde él habla de la risa, y él habla de justamente cómo la risa digamos, se posesiona del cuerpo y nos lleva a emitir carcajadas y a deformar el rostro, ¿no es cierto? Aquellos que hayan también leído o visto la película, ¿no? Leído El nombre de la rosa de Eco, o visto la película, también van a encontrar este momento donde justamente este filósofo que justamente representa a Borges, perdón, este monje que justamente representa a Borges, ¿no? Habla del horror de la risa que deforma el rostro y hace parecer a los hombres como monos, ¿no es cierto? Entonces es interesante porque Foucault opone, digamos, a la risa a secas convencional, una risa filosófica que él dice que es silenciosa. Y además eso nos convoca, digamos, nos trae o nos remite a otra risa filosófica también muy interesante, incluso más interesante que la risa de Foucault, que es la risa de la muchacha Tracia, que no sé si conocen la anécdota o reconocen o recuerdan la anécdota. Se supone, digamos, que el comienzo, uno de los comienzos, tantos comienzos de la filosofía o de la ciencia, digamos, es justamente este momento en que Tales de Mileto cae en un pozo, ¿no? Y hay una muchacha Tracia que lo está mirando y se ríe de él, y le dice algo así como que, bueno, ustedes los astrónomos, mirando siempre el cielo y no ven las cosas que tienen a sus pies, ¿no es cierto? Y se caen en la tierra, ¿no es cierto? Este episodio está súper bien analizado y de una manera maravillosa y absolutamente apasionante por Hans Blumenberg, en un texto que se llama justamente La risa de la muchacha Tracia, y que trabaja, digamos, sobre esta idea de cómo la humanidad, cómo
población, cómo la gente ve a la teoría, ¿no? La teoría como ese mundo aparte, digamos, que ve las cosas en el cielo, pero es incapaz de ver lo que tiene a los pies, ¿no es cierto? A mí me interesan, sobre todo de esta risa filosófica de la muchacha Tracia, cierta contraposición entre risa y teoría, o más bien dicho, cierta idea de que la risa baja al mundo, ¿no es cierto? La risa baja al filósofo al mundo. La risa, digamos, opone, digamos, a esa teoría tan celestial, digamos, algo de lo mundano, ¿no? Y lo trae hacia acá. Hay mucho por decir, infinito por decir sobre la risa de la muchacha Tracia. Hay dos cosas interesantes. Una es que a lo mejor la muchacha Tracia no entendía nada, esto lo dice Hans Blumenberg, porque dice, en realidad los astrónomos se enterraban en pozos para poder tener un marco de referencia con el que mirar el cielo, y en realidad puede que la muchacha Tracia no haya entendido nada, digamos, haya visto el tipo tirado en el suelo, digamos, enterrado, y haya dicho, bueno, ok, está enterrado, ¿no? Qué gracioso, pero en realidad, digamos, esa explicación de esa risa es una explicación que contrapone un poco, digamos, que baja al revés, ¿no es cierto? O sea, le da a la muchacha atrás un estatuto, digamos, de incomprensión frente al trabajo teórico, mientras que la otra explicación, la de que el tipo se cae realmente, al revés pone a la risa en un lugar más bien de cierta superioridad, ¿no es cierto?, respecto del filósofo que no puede mirar lo que tiene bajo de los pies. Bueno, este episodio filosófico, la risa, esta risa Foucaultiana, esta risa de Borges, todas estas risas se van, digamos, cruzando, ¿no? Y de hecho, mismo Blumenberg dice después que, de alguna manera, en un momento la filosofía adopta ella misma, la misma filosofía, el papel de la esclava burlona, ¿no? Y entonces lo que hace es, por ejemplo, con los cínicos, ¿no es cierto? O incluso con Demócrito, que es un personaje súper interesante, digamos, desde el punto de vista de la historia de la risa, porque usted sabe, ¿no? Demócrito filósofo, ¿no? Dicen que odiado por Platón, justamente dicen que odiado por Platón porque se reía, pero también hay un episodio de la historia de Demócrito muy interesante desde el punto de vista de la historia de la risa, que lo pueden encontrar muy bien descrito, digamos, en un libro fascinante que se llama Saturno y la melancolía, donde se menciona, digamos, se menciona, no, digamos, existe, digamos, un pseudo Demócrito, unas cartas, ¿no?, que Demócrito le escribe a Hipócrates, el médico, ¿no? Y entonces en estas cartas, que en realidad, perdón, las cartas se las escribe el pueblo de Abdera a Hipócrates, diciéndole que están muy preocupados porque su ciudadano más ilustre, justamente Demócrito, el filósofo, no puede parar de reírse, ¿no es cierto? Entonces están muy preocupados porque no saben qué le pasa, no se para de reír, ¿no? Entonces le dicen a Hipócrates que haga algo, ¿no es cierto? Estas cartas, digamos, son por eso el pseudo, ¿no? Porque son, obviamente es una novela ficticia, no es un hecho, no son reales, no fueron dirigidas por Abdera a Hipócrates y no fueron dirigidas posteriormente por Demócrito, pero es interesante cómo se considera, digamos, en esta novelita epistolar de la época, digamos, de los primeros siglos después de Cristo, cómo se considera la risa, porque ¿qué pasa? Entonces Hipócrates, ¿qué toma como estrategia? Empezar a escribirle a Demócrito y preguntarle qué onda, qué está pasando. Y entonces, a partir de las contestaciones de Demócrito, Hipócrates digamos, termina por concluir que en realidad el loco no es él, el loco es el mundo que no se ríe, digamos, de toda su banalidad, ¿no es cierto? Entonces, de alguna manera, se pone del otro lado ahora la filosofía, en lugar de ser, digamos, en lugar de estar en el pozo, por así decirlo, está en el lugar de esta esclava, ¿no?, que se ríe de todos los demás. Se ríe, o sea, esta yo creo que es la risa verdaderamente filosófica, o una de las tantas risas filosóficas, no la Foucaultiana silenciosa, y un poco pedante, ¿no?, la Foucaultiana, porque también él habla de, bueno, de cómo a los otros que todavía hablan del hombre hay que reírse de ellos, ¿no? Pero en cambio en esta risa de Demócrito, ¿no?, está esta risa del que ríe, digamos, porque solo queda reír, ¿no es cierto? En un mundo que es absolutamente inconsecuente, que es absurdo, que es irracional, donde los hombres persiguen, digamos, ideales que son vanos, que se van a terminar, solo queda la risa, ¿no? Y entonces aparece una idea que después va a ser muy fecunda en la Edad Media y hasta el Renacimiento, que es la idea de las dos locuras, ¿no? La locura propia, digamos, que la locura
irracional, digamos, la locura que no te deja vivir, por así decirlo, y la locura del que se ríe de los que no están locos, ¿no? La locura del loco que se ríe del mundo porque el mundo es loco en sí mismo, ¿cierto? Entonces, que adopta el papel de Demócrito, ¿no es cierto? Hay un montón de ejemplos de esta segunda locura, ¿no? Y esta segunda locura va a confluir, digamos, en el Renacimiento con justamente la idea del humor. ¿Y por qué con la idea del humor? Ustedes saben, o no sé no sé si saben, pero bueno, lo voy a decir, lo voy a contar igual porque me gusta contarlo, que la idea, digamos, del humor aparece, digamos, asociada a los humores corporales, ¿no? A la teoría fisiológica de los antiguos griegos, según la cual existían 4 humores en el cuerpo: la sangre, la bilis, la flema y la bilis negra, que justamente la bilis negra en griego es melancolía, ¿no? Digamos, la traducción más, perdón, la traducción no, se dice así, melancolía es bilis negra. Entonces, y es la única que no existe en realidad, ¿no es cierto? Tanto la flema como la sangre como la bilis existen realmente en el cuerpo, pero esa melancolía hipotética que sería el cuarto humor, en realidad es la única que no se ha probado fisiológicamente que existiera. Los griegos creían que, digamos, de alguna manera, de la contraposición de la menor o mayor intensidad de estos humores en el cuerpo, es que, digamos, se daban las personalidades de los hombres. Y atribuían justamente a los hombres, a los mejores, a los héroes, a los iluminados, a los filósofos, a los sabios, atribuían un exceso de melancolía, un exceso de bilis negra. Entonces, de ahí es que esta idea de la melancolía se va a ir sumando, digamos, a la idea del humor, y después, digamos, de alguna manera, la palabra humor va a empezar a adoptar poco a poco el significado que tiene hoy en día, pero con un fuerte arrastre semántico de la idea de melancolía, ¿no es cierto? Y entonces, en realidad, lo que nosotros hoy llamamos humor, para hablar en general, digamos, de todo lo que tiene que ver con la risa, y ya es medio imposible cambiar esta forma, y además no es necesario tampoco cambiar esta forma de pensar, porque es un uso, digamos, silvestre, tradicional del término, ¿no es cierto? Decir, bueno, son humoristas, es humor, ¿no? De cualquier cosa que tenga que ver con el humor. Pero en sus orígenes la palabra humor no estaba asociada a todo mecanismo que dé risa, sino que estaba asociado más bien a una especie de risa triste, ¿no es cierto? Una risa triste o un reírse de la tristeza, por así decirlo, ¿no es cierto? Y a mí esto particularmente me resulta muy interesante para entender, digamos, cómo esa idea de humor llega a diferentes teóricos que van a ocuparse de la risa a lo largo de los siglos, ¿no es cierto? Que para mí es uno de los textos que sigue siendo el más interesante de todos, y que no tiene para mí competencia hasta el día de hoy, por más que lo hayan, que traten digamos, de combatirlo y lo hayan muy mal entendido, para mi gusto, que es Freud. Freud, en su texto sobre el chiste y la relación con el inconsciente, y en un texto brevísimo que se llama El humor, en 1927, él va justamente a diferenciar, él diferencia entre el humor, lo cómico y el chiste, como 3 cosas diferentes. Y entonces hay que ver cómo esa noción de humor, ¿no?, llega a Freud, y qué es lo que Freud particularmente dice sobre lo que es el humor, que él lo contrapone a lo cómico, por ejemplo, ¿no es cierto? Esto, bueno, obviamente va a ser retomado por un montón. De hecho, Bergson también en su artículo, en su libro sobre la risa, diferencia el humor de la risa en general. Él habla en un momento sobre el humor, como un caso particular, muy interesante. Y, por ejemplo, Pirandello, ¿no es cierto? Si ustedes leyeron o conocen el texto de Pirandello, que se llama El humorismo, donde también Pirandello se esfuerza en diferenciar el humor del resto, digamos, de los comportamientos o de los fenómenos que tienen que ver con la risa, ¿no es cierto? Mucho más acá, Humberto Eco, en un artículo que se llama Lo cómico y la regla, también retoma, digamos, la cuestión del humor, pero después Eco medio que se va a aburrir del tema y va a decir, bueno, está bien, no me interesa ahora tanto diferenciar lo cómico del humor, ¿no? Pero en ese artículo primero, él hace una diferenciación muy interesante sobre lo cómico del humor. Y bueno, y el más cercano a esta altura que conozco, además de mis textos donde trato de machacar sobre el tema, y digamos de otros investigadores argentinos como Oscar Steinberg, por ejemplo, donde también trabajan sobre la cuestión de la diferenciación
entre el humor y lo cómico. Más hacia acá hay un texto de un francés que se llama Pollock, Jonathan Pollock, que también trabaja sobre la diferenciación entre el humor y lo cómico, como una manera, digamos, de recuperar, digamos, para el humor algo de una esencia, digamos, que no pertenece a todo lo cómico, y de alguna manera darle al humor cierta dignidad que lo cómico en realidad no tiene tanto, ¿no es cierto? Bueno, ¿vamos bien? ¿Me siguen? ¿Está todo bien? Sí. Buenísimo, cualquier cosa me interrumpen. Bien, entonces acá ahora sí es el momento donde me gustaría mostrarles algunos ejemplos de diversa clase, digamos, de algo de lo que yo fui, digamos, nada, de ejemplos de diversa clase de lo que yo voy a llamar textos irrisorios, ¿no? Yo soy, como decía, no soy filósofo, soy lingüista, soy analista del discurso. Para mí texto no es solamente el texto lingüístico, sino que cualquier digamos, entrelazamiento de sentidos, de signos, de símbolos, es un texto. Entonces, por eso hablo de textos cuando también miro una película, o cuando muestro, como ahora, unos ejemplos de humor gráfico, ¿no es cierto? Pero, entonces, voy a compartir pantalla, a ver si me sale, porque a veces no me sale. Acá. Voy a compartir pantalla para mostrarles, a ver, no sé bien qué se está viendo, espero que se esté viendo bien, pero para mostrarles algunos ejemplos, a ver, acá, bueno, en realidad se ve, ¿no? ¿Se está viendo bien? Esto sería lo que sería a ver, ahí está. Esto sería, bueno, esto sería lo serio, ¿no? El cuadro de la última cena de Leonardo da Vinci. Sobre esto serio, digamos, después voy a volver un poco sobre la idea de lo serio, sobre esto serio es que lo irrisorio practica lo que yo llamo desvíos, ¿no es cierto? Desvíos de diversa clase. Entonces, un ejemplo de un desvío de lo irrisorio sería ¿no es cierto? La última cena zombie, que a mí particularmente me parece muy, muy divertida. Donde, bueno, Cristo es comido, digamos, que es una explicación bastante, de vuelta a lo mundano, ¿no? Sería la explicación mundana de lo que hacemos en la misa, ¿no? Aquellos que fuimos a misa alguna vez. Bien, es la última cena, pero de Marcos López, ¿no es cierto? La última cena cordobesa, ¿no? Una alusión al cuadro de la última cena, también, ¿no? Constituida sobre el mecanismo de la parodia, donde Judas, por ejemplo, tiene la remera de Talleres, ¿no? Y acá también hay una idea de, mucho más que en el anterior, ¿no? De cómo el humor aparece lo mundano, ¿no? O sea, cómo en el humor hay algo de lo popular que siempre resiste, ¿no? No necesariamente, pero que es muy interesante ver cómo resiste. Bien, vamos con otros ejemplos. Bansky, ¿no es cierto? Este ejemplo me parece particularmente interesante porque seguramente muchos de acá, y en general de mi experiencia en los talleres, muchos dirían que esto no es humor, ¿no? Que esto no da risa, que esto no tiene nada que ver con el humor. Pero para mí esto sí es humor, según mi punto de vista, por supuesto, en principio por los mecanismos por lo que está constituido, digamos, la composición gráfica, ¿no es cierto? Los mecanismos son los propios de lo irrisorio, ¿no? El montaje es propio de lo irrisorio. Claramente, digamos, el mensaje final es tremendo, es trágico, absolutamente trágico, ¿no es cierto? Pero el humor no está exento de esa tragedia o de esa denuncia, digamos, que hace acá Bansky. Denuncia que además no va dirigida a nada en particular, o sí, uno podría ser el capitalismo, ¿no? Pero justamente el humor es más interesante para mí, según mi punto de vista, cuando no va dirigida a nada en particular o cuando solamente va en una dirección de destrucción. Bien, acá porque había que meter ejemplos de memes, digamos, de actuales, ¿no? Porque es muy interesante el momento que vivimos, porque es un momento en donde el meme, que siempre está asociado más a lo cómico que a lo humorístico, de repente empezaron a florecer memes humorísticos, ¿no es cierto? Como en ¿no? A veces un simple beso te puede cambiar la vida, y al final dice positivo COVID-19, ¿no? Obviamente acá hay digamos, está constituido como un mecanismo de chiste por fases, ¿no es cierto? Una premisa, digamos, que en principio, digamos, si uno corta el chiste antes del positivo, uno podría decir no es un chiste, es más bien algo que tiene que ver con el romance, con lo romántico, con el amor y con
la importancia de un beso, pero cuando llega al final, digamos, ahí aparece, digamos, el efecto humorístico, que además es trágico también de vuelta, ¿no? Bien, este también me parece muy divertido. Mi vida durante la cuarentena, mi vida antes de la cuarentena. De vuelta, humorístico y no cómico. ¿Por qué? Porque una de las razones, después lo voy a explicar mejor, pero una de las cuestiones que tiene que ver con lo humorístico es justamente cómo se pone en tela, digamos, cómo se pone en juicio el sujeto de la enunciación, ¿no es cierto? Como es el mismo, lo que algunos llamarían el reírse, algunos llaman el reírse de, reírse con, ¿no? Sería como el reírse con, ¿no? Pero básicamente el humorista tiende mucho a hacer esto, tiende mucho a ponerse él mismo en cuestión, ¿no? Entonces, mi vida si dijera la vida tuya durante la cuarentena ya no sería humorístico, ¿no es cierto? Pero como dice mi vida durante la cuarentena, mi vida ante la cuarentena, ya eso le da ese humorismo justamente que tiene el meme. Bien, y acá uno de Fontana Rosa no podía faltar, ¿no es cierto? También en el límite, digamos, de lo que podría llegar a ser lo irrisorio, ¿no? Dice, no me negará que le gustaría ver quemar a un negro, dice, no me resulta imprescindible que sea un negro, no creo que convenga sectorizar el odio, dice Boogie el Aceitoso, que es un personaje fascinante y además es uno de los pocos personajes de historieta que es 100% humorístico, ¿no? O sea, que no tiene atisbo de comicidad, sino que es más bien humorístico. Justamente en mi tesis analizo esto, ¿no? Boogie el Aceitoso porque se nos escapa por todos lados. No hay manera de agarrarlo a Boogie, y la incomprensión que suscita también, ¿no es cierto? Hoy en día sería cancelado absolutamente. Boogie el Aceitoso, ¿no? Es poco leído en comparación con otros personajes fundamentales, por eso no ha sido cancelado todavía, pero hoy en día sería cancelado, digamos, seguramente. Bien, el chiste que no entendió Santiago, ¿no? Que este es un chiste dice un chiste de Lawrence Stern, ¿no? Este cuadro negro está en un libro que se llama Vida y Opiniones del caballero Tristram Shandy, ¿no? Que es un libro, una novela del siglo XIX muy interesante, muy graciosa, muy rara, y donde en medio del discurso Tristram Shandy, Stern mete este cuadrado negro, ¿no es cierto? Entonces, a mí me interesa, ¿no? ¿Cómo puede, por qué, digamos, hace esta especie de chiste de meter un cuadrado negro en medio de una, o sea, y no tiene nada que ver con nada, y no es un error de imprenta, de edición, no, está a propósito metido ahí ese cuadrado negro, ¿no es cierto? Entonces, obviamente tiene el carácter de chiste, busca ser disruptivo, ¿no es cierto? Y me parece interesante para pensar el humor, como, digamos, esta opacidad del humor, este sin sentido, pero no en el sentido del nonsense carroliano, sino más allá, digamos, esta búsqueda de anular el sentido, ¿no? Parecido, ¿no? Un chiste de Alphonse Allais, que es otro escritor satírico, ¿no? Acá lo gracioso viene por el título, ¿no? Cosecha de tomates por parte de cardenales epilépticos al borde del Mar Rojo, 1882, ¿cierto? Y como toda imagen, un rectángulo rojo. Y finalmente, seguramente lo conocen, ¿no? Un chiste de Lewis Carroll, ¿no? En el comienzo de La Casa del Esnar, Lewis Carroll dice un mapa del océano y pone un cuadrado en blanco, ¿no es cierto? Que es de alguna manera la contraposición del chiste de Stern, pero que no deja de ser, digamos, el mismo mecanismo del chiste de Stern. Y ahora me gustaría compartirles un fragmento de una película que se llama Happiness, de Todd Solondz, un director que a mí me resulta súper interesante. No lo pude bajar porque no lo encontré, solamente lo pude conseguir online, y de hecho descubrí algo muy interesante. A ver, tengo que compartir audio, a ver cómo se hace. Compartir pantalla, compartir sonido, bien. Bueno, es un fragmento de una película que se llama Happiness, recomiendo mucho verla. Van a ver que es particularmente trágico lo que van a ver, pero a mí me resulta gracioso. Puede ustedes digan, este señor está loco, porque cómo le puede resultar gracioso esto, pero bueno, después lo discutimos, me interesa discutir. Para aclarar, en esta escena, digamos, este hombre está acusado de haber abusado, de haber violado a dos nenes que son compañeros del hijo, ¿no? Y entonces en esta escena final de la película, no es la final, pero es una escena final, el hijo lo confronta, ¿no? Yes, Billy.
Everyone at school is saying things about you. Who is everyone? Like, kids, you know, everyone. What are they saying? That you're a serial rapist and a pervert. You mean like what they painted on the house? Dad, did you, with Johnny Grasso and Ronald Farber? Yes. What did you do? I touched them. What do you mean, exactly, touched? I fondled them. What for? I couldn't help myself. What else? I unzipped myself. You mean masturbated? No. Then what? I made love. What do you mean? I fucked them. What was it like? It was great. Would you do it again? Yes. Would you ever fuck me? No. I jerk off instead. Bueno, para la mañanita viene bien, ¿no? Bueno, esta escena es una escena de Happiness, resulta particularmente interesante. Yo cuando la buscaba para mostrar esta escena, la encontré doblada, ¿no? En español. Y cuando vi esta escena doblada, el final, yo me acordaba mucho de ese final donde él dice, me haría una paja, ¿no? Porque para mí ese final es uno de los... hay que ver la película, ¿no? La película está armada de una manera que donde uno siempre está al borde o de suicidarse o de echarse a reír, ¿no? Un poco el cine de Todd Solondz tiene esta característica, no sé si han visto o si vieron alguna de sus películas, recomiendo mucho, donde uno no sabe bien si llorar o reír en cada momento de la película, pero no como hace el grotesco, ¿no? Que el grotesco tiene como esta cosa de ser trágico por el desborde y gracioso por el desborde. Acá parece al revés, digamos, hay algo de cierta sutileza en donde uno no sabe si se nos está tomando el pelo o si se está diciendo algo realmente muy, muy serio y profundo, ¿no es cierto? Y esta escena tiene algo de ese carácter. Es una escena tremenda, digamos, donde además los personajes lo interpretan bien, digamos, y está muy, muy bien llevada, pero a la vez es una escena donde un padre habla con su hijo, digamos, y tiene el tono, digamos, de que el padre les esté hablando de si Papá Noel existe o no, ¿no es cierto? Y donde el tipo descarnadamente le dice a todos que sí, digamos, y no solo le dice que sí, que violó a otros niños, sino que además lo disfrutó y que además lo haría de vuelta y que en caso de él se haría una paja, ¿no? Y me pareció interesante cuando la encontré doblada, ese final lo omitían, decían...
no sé, a vos, no me acuerdo qué ponían, pero quitaban absolutamente la idea de me haría una paja o me masturbaría con vos, ¿no es cierto? O sea, no sé si les fue demasiado insoportable a quien dobló la película la idea esta final, pero estaba censurado, digamos, en el doblaje estaba censurado. Entonces tuve que buscarla en original y subtitulada, que me costó un poco más encontrarla, porque justamente, digamos, me interesaba ver ese giro, ¿no es cierto? ¿Qué pasa con el cine de Todd Solondz? O lo mismo puede uno pensar de algunas películas de los hermanos, ahí no me sale ahora, de Coen, los hermanos Coen, o de algunas películas de Anderson, ¿no? de Wes Anderson, que digamos, esta línea, esta delgada línea entre, digamos, entre algo que uno no sabe si esto, llorar o reír, digamos, lo que me parece interesante es que uno no sabe por dónde agarrarlo, ¿cierto? Uno no sabe, o sea, que eso para mí es una de las características más interesantes del humor y no de lo cómico, que es cómo hacemos esto que se nos... O sea, ¿qué quiere decir realmente acá el autor? Y justamente para mí lo interesante del humor es que busca que uno nunca pueda entender qué es lo que realmente el autor quiere decir, qué es lo que realmente el sujeto de enunciación está buscando, ¿no? Y esa potencialidad del humor de escaparse, digamos, a las interpretaciones posibles, a los significados posibles, a los sentidos posibles, es para mí una de las riquezas fundacionales del humor y no de lo cómico, o del humor mucho más que de lo cómico, ¿no es cierto? Otro ejemplo para mí interesante, ya del plano local, es por ejemplo Capusotto, ¿no es cierto? En Argentina, Capusotto, hay un libro muy interesante que se llama, no me acuerdo cómo se llama el libro, pero está, sí, el libro se llama la sonrisa de mamá es como la de Perón, ¿no? Y son análisis de diversos teóricos, intelectuales argentinos, tratando de agarrarlo a Capusotto por algún lado, y ninguno lo logra, ¿no? Es interesante el libro como fracaso, ¿no? Porque Horacio González y no sé quiénes más, tratan todos de decir, bueno, a ver, es peronista, no es peronista, no se sabe, ¿no? Y eso es lo interesante de Capusotto, que no se sabe qué es. O sea, uno puede saber que es peronista en la vida real, ¿no? O que su guionista saborido simpatiza, digamos, con el kirchnerismo. Pero más allá de eso, si uno, digamos, omite eso, ahí está donde uno dice, bueno, pero ¿cómo se lo agarra esto? ¿Qué quiere decir? ¿Qué está diciendo? Políticamente, ideológicamente, ¿cómo se lo toma? ¿No es cierto, Capusotto? Y eso para mí es lo más interesante, lo más rico, lo más fructífero del humor. Otro autor, todavía mucho más profundo en este sentido, argentino, que hace este mismo movimiento, es Osvaldo Lamborghini. Osvaldo Lamborghini, bastante poco leído para mi gusto, digamos, para mí es uno de los autores fundamentales de la literatura argentina, digamos, en mi fanatismo yo digo que escribe mejor que Borges, pero es mi fanatismo, ¿no es cierto? Y además no tiene ningún sentido decir eso, porque son cosas diferentes, pero resulta interesante, Lamborghini hace esto todo el tiempo, ¿no? Lamborghini todo el tiempo escapa de los posibles sentidos que el lector podría intentar darle a su obra. Esto viene por acá, no, esto viene por acá, no, esto viene por acá, y todo el tiempo está tratando de evadirnos, que es, por otro lado, uno de los movimientos que lo que es el teatro popular, digamos, hace un carácter, un personaje que es el bufón. El bufón, como procedimiento en el teatro popular, digamos, procedimiento que incluso se ha ciertamente estandarizado de alguna manera, hoy se dan clases de bufón, y todo profesor de bufón hoy en día te dice que el bufón lo que hace totalmente es escapar, digamos, no solo a los lugares comunes, ¿no? Sino a los lugares cómodos en donde el público se instala, ¿no es cierto? Entonces el bufón, por ejemplo, te pone en un estado donde de repente te empieza a hablar de política, ¿no es cierto? Y te hace llegar al estado de las lágrimas, te hace conmover por la suerte de los pobres del mundo, y después se baja el pantalón y te muestra el culo, ¿no? Y te dice, ¿de qué estás llorando vos? Al otro lado, ¿no es cierto? El bufón hace eso, rompe todo el tiempo con cualquier intento del público por simpatizar, empatizar, buscar, digamos, algo de lo que está diciendo en términos de lo que sería la seriedad. ¿No es cierto? Para una hora, ¿no? Era más o menos el tipo de exposición. Bueno, para ir
cerrando, porque yo podría hablar horas de esto, pero como para ir bajando todo esto que estuve diciendo, que de alguna manera intentando abrir, entonces me detendría en tratar de explicar qué es lo que entiendo yo por cómico, qué es lo que entiendo yo por humorístico, y qué es lo que entiendo yo por algo que yo llamo lo irrisorio. Yo, como diferencio entre lo cómico y lo humorístico, sentía la necesidad de buscar una palabra, algo, un término, que me pudiera, digamos, en el que yo pudiera compaginar, digamos, contener, digamos, estos dos modos, yo los llamo modos discursivos, que son lo cómico y lo humorístico. Y entonces ahí, digamos, me encontré varios términos por el camino, lo reidero, dicen algunos, la risa, secas, dicen otros, otros simplemente hablan de humor, y lo ponen así, dicen, bueno, su humor. Otros que no están de acuerdo con esta distinción que yo hago entre lo cómico y lo humorístico, pero me gustó la idea de lo irrisorio. ¿Por qué? Porque lo irrisorio, en castellano por lo menos, tiene un doble significado, que es aquello que da risa por un lado, pero también aquello que es insignificante por pequeño, ¿no? Y en el humor hay algo de esta o sea, de es tan pequeño que es infinito, ¿no? De cómo lo infinito se hace pequeño, como digamos, la contraposición entre dos universos, de lo infinito y lo infinitamente pequeño. Y además, por cierta consideración que se tiene de lo irrisorio, ¿no es cierto? De hecho, yo cuento esta historia porque me pareció, digamos, el camino intelectual que yo hice es hablar de lo irrisorio, después en un momento dejar de hablar de lo irrisorio frente a algunas críticas de algunos colegas, ¿no? Y dije, bueno, ¿para qué? Total, no es una pelea en la que me quiera meter, de hablar del irrisorio, me interesan otras cosas. Pero una de las colegas que me había hecho esta crítica diciendo, bueno, yo no estoy de acuerdo con el irrisorio porque lo baja, digamos, disminuye, digamos, le pone en cierto lugar, pone la risa en cierto lugar, digamos, de menospreciarla, ¿no? Esta misma colega me dijo en otro encuentro, mucho más adelante, me dice, estuve trabajando sobre César Aira, estuve trabajando sobre la literatura de César Aira, estuve trabajando sobre cómo los críticos leen a César Aira, y ningún crítico habla de la risa. Ninguno de los grandes teóricos de la literatura argentina que hablan y se meten con Aira, se mete con la risa. Cuando es evidente que Aira hace humor, digamos, chistes o lo que sea, ¿no es cierto? Entonces me dice, a lo mejor esto de lo irrisorio también nos sirve para explicar por qué, digamos, cuando los intelectuales se meten a analizar obras artísticas que indudablemente están atravesadas por lo humorístico, están atravesadas por la risa, tratan de quitarse de encima ese peso, ¿no? Como si no les gustara, como digamos, si hubiera que censurarlo, ¿no es cierto? Yo puedo mencionar el Quijote como gran ejemplo universal, o puedo mencionar, digamos, otros dos autores que para mí son absolutamente humorísticos, y sin embargo no se han leído así de ninguna manera, incluso se trata de no leerlos así, no se han leído así, salvo excepciones. Incluso es interesante porque muchas de esas excepciones son los contemporáneos, ¿no? Y por ejemplo, un autor de esos es Kafka, ¿no? Kafka es un autor que, si uno lee la Metamorfosis, es un chiste la Metamorfosis, arranca como un chiste, ¿no? Es un tipo que se transformó en bicho y que no quiere asumir que se transformó en bicho, y que hace todo lo posible, digamos, por no darse, por hacerse el boludo, por así decirlo, y el tipo está transformado en bicho y abre la puerta, ¿no? Y empieza a dar un discurso de, discúlpeme, señor jefe, ¿no? Que ya me levanté y estoy dispuesto a ir a trabajar, mientras la familia sale corriendo aterrorizada y el tipo está diciendo ese discurso, ¿no? La escena donde la cucaracha o el bicho que sea abre la puerta es humorística absolutamente, al 100%, y el mismo Kafka creía que su obra era humorística. Y si uno lee algunos textos, por ejemplo, de algunos contemporáneos, como por ejemplo Walter Benjamin, ¿no? En su lectura de Kafka, Walter Benjamin dice, Kafka es un humorista, Kafka hace humor, ¿no? Lo que pasa ¿qué es lo que acontece, ¿no? Acontece el movimiento propio de todo, digamos, que es clásico del humorismo, y que también me resulta muy interesante para analizar, que es que el humor solo puede ser humor si ese sujeto de enunciación, que está de alguna manera queriendo no ser interpretado, queriendo no ser significado, queriendo no ser rebajado al papel de, ¿no es cierto? De repente es rebajado a ese papel, de repente es dicho, bueno, pobre Kafka, qué mal que la pasó en toda su vida, mirá lo que escribió, y ahí entonces ya deja de ser humorístico.
¿no es cierto? Porque ya aparece, digamos, en eso que hace Kafka, una denuncia de un estado social de época, que bla, 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 y entonces y eso impide leer a Kafka como humorista. Y el otro autor es Beckett, mucho más obvio para mí, ¿no? El humorismo de Beckett en Godot, digamos, él ponía a sus personajes como dos clowns. De hecho, los dos personajes de Godot son los acompañantes de Kafka, digamos, son los ayudantes de Kafka, ¿no? O sea, son esos ayudantes sacados, digamos, le sacamos la K, ¿no? Y los ponemos en escena para decir que falta alguien, y eso es Godot, básicamente. Y también Beckett es un humorista que no ha sido leído como humorista. Un humorista de humor, no de lo cómico. Pero, entonces, para bajar un poco a tierra, quiero mostrarles un cuadro, a ver, perdón, todo esto me había anotado para decir, obviamente no lo voy a decir. Es al revés. Este cuadro es un poco las diferencias que hay entre lo que yo llamo lo cómico y lo que yo llamo lo humorístico. Y está constituido sobre 3 ejes, que son, estos 3 ejes son los 3 conjuntos de teorías que más comunes, digamos, o sea, sobre la risa a lo largo, digamos, de la historia, o mejor dicho, a lo largo de los últimos 300 o 400 años, aquellos teóricos intelectuales, psicólogos, lingüistas, ensayistas, que se hayan dedicado a pensar el humor, la risa, lo cómico, trabajaron sobre 3 ejes, y esos 3 ejes son los que acá se agrupan, que son la risa como incongruencia, ¿no? Lo irrisorio como incongruencia, lo irrisorio como sublimación, lo irrisorio como superioridad. La primera dice que a ver, me disculpan un segundito porque... un segundito, ¿eh? Contale que no nos mostré otra película de esa. Mira, acá lo tengo a Tristan Shandy, y yo tengo otra lectura de la... Pero ahí está, a ver si es cierta la página del cuadro negro. Perdón, lo que pasa es que mi papá fue a buscar a mi hija a la escuela y hubo problemas. Perdón. Pero ahí lo irrisorio me bajó a lo mundano. Bien, bueno, entonces para ya ir terminando, les decía que son tres tipos de teorías donde se habla de la risa, ¿no? Teorías de incongruencia, de sublimación o de superioridad. Incongruencia básicamente lo que dice es que la risa surge, digamos, de una incongruencia, ¿no? Entre dos estados, dos mundos, dos leyes, ¿cierto? De una súbita percepción de una incongruencia. Es lo que viene más en la onda de lo que dice Kant sobre la risa, lo que desarrolla Hobbes, ¿no es cierto? De cierta idea de una incongruencia, ¿no es cierto? Después la teoría de la superioridad, que trabaja muy bien, perdón, dije antes Hobbes, pero quería decir Schopenhauer. La teoría de la superioridad, que al revés trabaja Hobbes en el Leviatán, que es la idea de que el sentimiento del humor aparece cuando yo me siento superior a un otro, ¿no? del que me destaco, ¿no? Yo hago una risa burlándome del otro, y todo tanto, ese sentimiento de soy yo mejor que los otros, eso provoca la risa. Y finalmente la idea de sublimación, muy asociada a Freud, pero no es el único, que es esta idea de que la risa tiene, digamos, un componente de poder, digamos, sublimar, de poder expresar aquello que está prohibido de una manera permitida, ¿no es cierto? Lo dice Freud, pero uno puede pensar que en un texto muy leído por los estudiantes de literatura, que es un texto de Bakhtin, ¿no? Sobre el carnaval, ¿no es cierto? Que es el contexto de Rabelais, ¿no es cierto? Ahora no me sale el título completo, pero el subtítulo es El contexto de la Rabelais, que es un texto de Bakhtin muy, muy leído, donde Bakhtin trabaja un poco sobre la idea de sublimación, pero socialmente hablando, ¿no? O sea, él dice de alguna manera que la risa provoca una sublimación social, ¿no es cierto? El hecho de poder oponerse al poder a través de, digamos, de la risa. Entonces,
sobre estas tres teorías es donde ahí yo constituí, digamos, traté de elaborar, digamos, una diferenciación entre lo cómico y lo humorístico, ¿no? Entonces, en lo cómico, digamos, la incongruencia se constituye sobre un fondo de normatividad. Lo cómico parte de la ruptura de una regla, pero para retornar de inmediato a la observancia. Mientras que en lo humorístico, que no lo puedo leer, dice, no hay fondo de normatividad alguno. Lo humorístico parte de una aparente observancia para demostrar que no existe normalidad posible. Esto merece un pequeño comentario. Hay un texto muy interesante de Chesterton, ya con esto ya termino, ya estoy terminando, perdón. Chesterton, El hombre que fue jueves, la novela de Chesterton, donde él empieza, digamos, mencionando, digamos, a dos poetas, ¿no? O sea, y hace una contraposición entre dos poetas. Un poeta que es un anarquista, ¿no? O sea, y entonces habla de romperlo todo, de tirar el mundo abajo, y un poeta que es un policía, ¿no es cierto? Entonces el anarquista le dice, es imposible, digamos, no se puede hacer poesía del orden, no se puede hacer poesía de la seriedad. Y entonces el poeta policía, digamos, el que se contrapone al anarquista, dice, ¿sabe lo que pasa? Usted cree tanto en la regla que se ofusca por romperla, mientras que yo no creo en la regla. Yo creo que la regla no existe, por lo tanto mi poesía tiene que ver con la construcción de la regla. Entonces hace un ejemplo, dice, el poeta anarquista le dice, si no, hacer poesía sería como poner, digamos, como decir que un tren llega a la estación, no hay más banal que eso. Y entonces le responde, no, sí, para mí que un tren llegue a la estación es absolutamente disruptivo, porque no puedo creer que exista algo así como un tren llegando a la estación. Entonces, un poco la idea es cómo lo cómico se constituye sobre una idea de lo que está ya previamente aceptado. Está tan aceptado que ya no podemos, digamos, que nos cuesta negarlo, y por lo tanto romper digamos, esa base de lo aceptado provoca un efecto gracioso, pero solo a costa de que eso gracioso termina, digamos, por un rato, pasa por un rato y se termina, mientras que el humorístico produce el efecto contrario, ¿no? El humorístico desestabiliza lo que estaba, digamos, estabilizado. Lo podemos ahora charlar personalmente. Y finalmente los otros dos mundos, ¿no? Sublimación, dice, en el caso de lo cómico, la sublimación de lo cómico es solo aparente, lo cómico tiene en el fondo un propósito serio, en el fondo lo cómico cree en la ley. Mientras que en el caso del humorístico, la sublimación es real en cuanto extrae placer de aquello que debería asumirse como derrota. Lo humorístico, no niega la violencia del mundo, sino que la asume y se burla de ella. Finalmente, en el caso de la superioridad, lo cómico siempre se burla de un otro del que se considera superior. En este sentido, no solo se construye sobre un fondo de normatividad, sino que además contribuye a instaurar dicha normatividad. Mientras que en el caso del humorístico parte de la crítica total hacia el propio sujeto de enunciación, y si se burla de otros lo hace de manera demoledora, incluyéndose él mismo en esa burla. O sea, en el caso del humorístico, siempre hay un volverse sobre sí mismo como sujeto de enunciación, burlarse de las propias posibilidades del sujeto de enunciación, de las propias capacidades para hablar, quitarse, digamos, todo derecho a hablar, y cuando lo hace sobre otros, la crítica es tan radical que se incluye a sí mismo en esa burla. Mientras que lo cómico no, lo cómico se burla de un otro, de los políticos, los funcionarios, ¿no? El humor político clásico, ¿no? Como me burlo del enemigo político, ¿no es cierto? Para constituir una seriedad, ¿no es cierto? O sea, esto no tiene que hacerse así, tiene que hacerse de esta manera. De una manera, en ese sentido, lo cómico, digamos, el humor político cómico, por lo general, tiene algo del tábano socrático, ¿no? De esa voluntad socrática de ser el que sopapea un poco a la democracia, ¿no? Para demostrarle cuál es su lugar. Mientras que el humorístico no tiene para nada esa pretensión. Finalmente, últimas palabras, retomar un poco esto que decía sobre la dialéctica, o lo que voy a decir ahora sobre la dialéctica entre lo cómico y lo humorístico. Lo interesante es que no hay, digamos, un cierre nunca, porque no hay las posibilidades del discurso, el cerrar, digamos, en que algo sea para siempre cómico o para siempre humorístico, ¿no? Sino que obviamente cada interpretación que se hace de un texto le da sus propias características. Entonces justamente lo interesante es cómo cuando leemos a Capusotto tratamos de hacer que Capusotto sea cómico y entonces esté atacando, no sé, a los macristas, ¿cierto? Cuando en realidad si uno ve, digamos, se detiene de una manera más objetiva sobre el discurso capusottiano, se da cuenta que no hay nada de eso, o que no hay nada de eso, no, digamos, que se puede criticar a todo el mundo a partir, digamos, de Capusotto, ¿no? Mientras que en el caso de
Bueno, y entonces, perdón, lo que decía es que entonces lo que trata de hacer el humorista todo el tiempo es tratar de escaparle, digamos, a esa posibilidad, ¿no? Tratar de encontrar herramientas para que el espectador, digamos, no pueda asirlo, no pueda capturarlo, ¿no es cierto? De alguna manera es el sujeto humorístico, es ese sujeto del que no se saben sus intenciones, no se sabe bien qué quiere decir, qué está haciendo acá, ¿no? O sea, ¿por qué está ahí? ¿No es cierto? Bueno, eso es la exposición. Bueno, muchas gracias. Bueno, ahora empezamos la ronda de preguntas y de cuestionamientos serios y alguien que yo quisiera hacer algunas preguntas, por supuesto. Y alguien más se anota, se puede levanta la mano, el dedo. Yo estaba buscando el Tristan Shandy y he encontrado, y justo es esta es la versión en inglés, y es sobre en realidad me parece que es Yorick muerto, porque hay una... Ah, sí. Es la muerte, digamos, me parece. Ajá. Lo que yo quería preguntar era un poco esto. Pero tiene otro también, hay dos. Sí, Hay después, dos. capaz que este es el cuadrado 1. A mí me gusta todo el marco. No sé cómo sería en primer lugar, lo que... Esto es Melinda, la película esta de Woody Allen. Sí, Bueno, la de humor, que un es poco, graciosa e histeria, ¿no? digamos, Woody Allen plantea una misma escena que puede ser vista de distintas formas. ¿Sí? Sí, Una forma sí. trágica o una forma... En realidad la historia es distinta, pero podría ser la misma historia. ¿Sí? Ajá. La misma historia contada de manera distinta. ¿Sí? Y entonces, a veces, lo que la pregunta sería, o hablas de la imperfección del lenguaje, o sea, como que hay cierto lugar donde uno se puede meter, y esas imperfecciones son las que generan, obviamente, me daría la impresión de que para vos el humor es meta lingüístico, o sea, o meta algo. ¿Por qué? Sí. Porque de alguna manera el que está riéndose es consciente de que se está riendo, o incluso si hace un chiste tonto, pero sabe que es tonto el chiste, y de alguna manera me parece que tiene una actitud reflexiva, me da impresión filosófica, digamos, en la construcción tuya, y por ahí como que a veces me queda un poco en el cuadrito, que yo lo he usado ahora hace poquito en un artículo, como si fuese que le falta cómico, le falta tonto, y a un humorista le falta inteligente, porque vos no nombras a Lamborghini o a Aira, que por ejemplo el Parménides de Aira, o ese texto de Cómo me reí, donde, bueno, de alguna manera son tipos hipercultos, hiperleídos, qué sé yo, a Lamborghini, digo el Fiord, y de repente, y escriben eso como una vanguardia, digamos, como quieras, ¿sí? Pero son hipercultos, que escriben esas chanchadas, digámoslo así, ¿sí? Desde esa vanguardia. Entonces, como que si es que por ahí no has dibujado un cómico demasiado tosco, Sí. ya sé que son tipos ideales, pero como que el cómico es demasiado tosco y el humorista es un filósofo reflexivo, está como en ¿sí? En una especie de limbo, y por ahí no sé si zafa de la superioridad aunque se incluya, ¿no? Porque al incluirse también se está separando el todo, ¿sí? Incluso cuando se ríe de él también, ¿sí? Está teniendo algún gesto ahí. Entonces la pregunta era un poco esa, la primera. Interesante. Sí, a ver, primero quizás despejar un malentendido en ese sentido, digamos. No es mi intención, no es mi intención pensar lo cómico como menor o menos interesante o menos políticamente revulsivo que lo humorístico, ni menos inteligente. No es mi intención. De alguna manera, pero sí entiendo que pueda parecer eso porque claramente, digamos, uno, no sé, a mí los ejemplos que yo tomo me gustan mucho más los ejemplos humorísticos que los ejemplos cómicos que tomo, ¿no? Pero no creo de ninguna manera que sea así. De hecho, al revés, yo creo que esto que vos decís de un tipo culto que se ríe, digamos, digamos, no creo que Osvaldo Lamborghini sea alguien culto que se está riendo de un modo popular, o sea, que está riendo de
digamos, de las maneras de la masa o de lo popular, o que esté haciendo un chiste porque él dice, bueno, yo soy culto, pero miren, ustedes de la élite los voy a provocar poniendo una puteada, ¿no? No creo que Osvaldo Lamborghini sea ese caso. Sí creo que es ese caso, por ejemplo, eso yo lo veo en los dramaturgos porteños de los 90, ¿no? O sea, Spregelburg, Dolte, Tantanian, ellos hacen eso, ellos toman lo popular para burlarse de lo popular y para burlarse de cómo la élite se indigna por eso, ¿no? Entonces sí se ponen en una situación de superioridad, por eso a mí no me gustan demasiado, ninguno de esos dramaturgos, no me atraen demasiado, porque siento que hay como una voluntad, esto que vos estás diciendo, de superioridad, que la verdad que a mí no me interesa, pero para nada. Además de que no creo que sean superiores a nadie. Y por otro lado, sí pienso, por ejemplo, que hay humor popular, o sea, humor auténticamente dicho, popular. Digamos, y de hecho me parece que en algunas canciones de cumbia, que en algunos, en algunos ejemplos de caricaturas de estas que se usan, digamos, justamente siempre para ejemplificar, ¿no? Las sátiras, las caricaturas del Renacimiento, ¿no? Ahí hay muchos que son humorísticos, son puramente humorísticos, no son cómicos y son populares, ¿no? No son hechos por gente culta. Bueno, habría que obviamente matizar que llamamos popular, que llamamos culta, pero quiero decir, no es mi intención. No es mi intención No. pensar Solamente que lo por ahí cómico... para salvar el humor, digamos, nos has entregado ahí a lo A lo cómico. cómico. Claro. Pero, No, pero por ejemplo... sigamos, después tenemos la Cecilia, Dale, que también levantó la mano, dale. Martín y después yo, Cristina, dice después yo. No sé si fue en ese orden, creo que estaba Martín primero y Cristina y luego yo. Como quieras, yo te he visto la manito, por eso, ¿era tuya la mano? Ah, sí, la levanté, pero no supe en qué orden fue. Pero si apuntaste así, pues de una vez. Ay, híjole. No sé cómo plantea la pregunta, si que suene realista o no sé. Bueno, voy a dar un poquito de contexto rapidísimo. A mí ahorita me ha estado interesando muchísimo el tema del racismo, porque lo trabajé en Sudáfrica. Yo hice mi maestría en Alemania, en Sudáfrica, en India, y entonces en Sudáfrica trabajamos estos temas de racismo muy claramente a partir de la parte de Sudáfrica, y pues lo toman allá como un problema muy, muy serio. Y a mí se me ocurrió cuando regresé a México que en México pues tenemos un tipo de racismo eh, pues de otra clase, completamente diferente de como es en Sudáfrica, pero también bastante interesante. Y me puse a estudiarlo y pues quise ahondar en eso desde la filosofía del lenguaje también, ¿no? Eh, y bueno, tratando el tema y tratando con amigos y hablando con mis amigos, pues salían temas de la burla, del racismo, ¿no?, que hay en México. Entonces yo todo el tiempo era como tratar de mostrar lo mal que está, ¿no? E incluso pusiste tú mismo un chiste del negro, ¿no? Que como bien dijiste ahorita, simplemente eso ya no estaría bien visto, bien o para mal, no sé, pero tengo amigos que defienden ese tipo de humor, ¿no? Que dicen, bueno, ¿cuál es el problema con reírse de negro, ¿no? O sea, ¿por qué? O sea, últimamente han quitado muchas cosas aquí en México, eh, pues que ofenden, ¿no? O sea, como que podrían ofender, como un pan que se llamaba negrito y entonces le quitaron el negrito y le dejaron el nito. Ese tipo de cosas les parece absurdo porque ¿por qué ofendería algo así, ¿no? Y yo, a partir de todas esas discusiones, empecé a ahondar un poco más ya me fui como al lado del humorístico. Se me hizo súper interesante bueno, tu plática, porque a mí me aporta muchísimo en este conocimiento de entrar a otro mundo, ¿no? De lo humorístico, de la risa, de todas estas diferencias que hay, porque me sigo haciendo la pregunta, que es la que pondría un poco a la mesa, hasta qué punto, digo, y que espero no se note o no caiga en algo moralino o moralista, ¿no? Pero hasta qué punto el ofender
es justificable, ¿no? O sea, es justificable para el humor, porque yo entiendo muy bien y a mí me encanta el humor negro y me encanta esto de burlarse de uno mismo y estoy de acuerdo de algún modo que cuando tú te burlas de ti mismo, pues casi casi tendrías el derecho de burlarte de todo lo que quieras, ¿no? Es un poco pues no sé si mi postura, pero eh, sí, o sea, como que hay algo ahí que te permite poder extender tu humor hacia otras cosas y tú lo logras hacer contigo mismo. Pero ¿qué pasa cuando no? ¿Qué pasa cuando, como dijiste ahorita con la superioridad, ¿no? O sea, cuando tú te sientes superior y entonces te sientes con todo el derecho de burlarte del otro y ya, pero no aceptarías que se te hiciera la misma clase de burla a ti, ¿no? No sé si eso sería válido como humor. O sea, yo entiendo la tragedia del humor como lo pusiste ahorita, me parece genial. Claro que hay una concientización de la tragedia en ese humor melancólico, me parece genial, maravilloso. No había yo pensado en eso realmente, pero ¿hasta qué punto es válido ya en lo social, ¿no? O sea, ¿hasta qué punto cuando ya ofendes al otro de una manera que le trae esa tragedia a flor de piel, pues no sé a quién le parece realmente, a quién le podría parecer realmente chistoso, ¿no? Porque cuando lo haces para o sea, tú te ríes, ¿no? En esta pregunta por la subjetividad, pero también provocas que todo el mundo se ría y todo el mundo se siga burlando, ¿no? Y entonces estoy pensando en cosas como los twitters y estas cosas que lo que provocan es que, pues que no solo tú te burles, sino que provoques un mar de burlas sobre el otro que de por sí ya está, de algún modo, pues como dicen aquí los defensores del antirracismo, ¿no? Pues ya de por sí viven una tragedia y entonces le siguen machacando, no burlándose uno, sino burlándose toda la sociedad otra vez, ¿no? Con los comentarios de los comentarios de los comentarios se vuelve a hacer una burla ya generalizada y volvemos a la discriminación sistemática, que es lo que se intentaría estar quitando con el antirracismo, ¿no? Con la idea de no burlarse pues del otro por algo en particular, como en este caso del racismo, el color de piel, que puede ser cualquier otro tipo de discriminación, ¿no? Ujú. Entonces, la pregunta, no sé si es concreta o no, pero ¿dónde está ese límite, no? O sea, porque me decían mis amigos, pues tú estás como que tratando de decir, no se vale, no se burle, ¿no? Y yo defiendo al humor por el humor, porque hay gente que, pues no sé, ya he visto muchos humoristas últimamente como Trevor Noah o cosas así, muchos, aquí vemos a mucho americano, que se burlan como ellos mismos dicen, yo soy negro, me burlo de mi negrura, pues entonces también me burlo de cómo los otros se burlan de mí. Y entonces ahí todavía lo entiendo, ¿no? Pero ya cuando es la pura ofensa por ofender, ahí sí, pues no sé si la pregunta sería qué tanto eso ya es humor o ya no. O sea, o si hay un límite, de plano no lo hay, ¿no? Sí, fascinante, la verdad. A ver, es el gran problema del límite del humor que siempre aparece y que incluso a los que trabajamos en humor nos aburre un poco porque siempre aparece, pero no se puede evadir. A ver, es muy interesante la pregunta. Yo, sería para hablar horas, pero para no hablar horas, el tema es, justamente yo creo que ahí la importancia de la diferenciación entre humor y cómico. Lo cómico no solamente, o sea, la diferenciación entre humor y cómico y la idea de la superioridad, ¿no? O sea, un chiste racista, que es racista en sí mismo, ¿no? Es un chiste donde yo me burlo de un otro que es inferior y hago, digamos, gala de esa burla. Y además, ahí, digamos, incluso hay un mecanismo que yo analicé bastante porque me pareció súper interesante, que es no solamente constituyo mi chiste sobre un prejuicio, sino que puedo crearlo además, ¿no? Eso también es fascinante, ¿no? Cómo a través de un chiste yo puedo crear un prejuicio que antes no existía en el destinatario, ¿no? O sea, puedo contribuir a la creación de una normalización, no solamente, digamos, trabajo sobre una normalización,
sino que la creo, la transformo, ¿no? O sea, acá en Argentina, por ejemplo, tenemos Mafalda. Mafalda, supongo que se conoce también en México, ¿no? Pero Mafalda está llena de chistes sobre los chinos y la China. Y yo cuando leí Mafalda no tenía ni idea de la China comunista y no sabía por qué se hacían chistes sobre chinos en Mafalda, y sin embargo me reía. Entonces, había ahí algo de constitución de un chiste, digamos, que está constituido sobre un prejuicio que yo no conocía y que sin embargo me hacía reír. Entonces, ahí está lo cómico, digamos, no solamente puede, o sea, hacer chistes y reforzar un prejuicio existente, ¿no? Los negros son esto, los blancos son esto, los ricos son esto, los pobres son esto, sino que lo puede construir. Ahora, ahí es donde aparece la diferenciación del humor y la imposibilidad dialéctica de decidir esto es humor y esto no es. Y es el problema, ¿no? Porque ¿qué pasa? Yo, por ejemplo, el caso del chiste de Boogie el aceitoso que yo puse ahí, ¿no? No es un chiste contra los negros. Al revés, uno podría decir, en realidad, de lo que se está burlando Fontana Rosa con ese chiste es del racismo exacerbado de ciertas clases sociales. De hecho, Boogie es un prototipo norteamericano, entonces se está burlando y está denunciando de alguna manera, desde el humor, cierto racismo que está latente y existente y que no puede salirse de la clase norteamericana. ¿Y cómo lo hace? Lo hace de la manera más interesante que para mí encuentra, que es poniéndolo en primer plano. Porque si yo hago el gesto contrario de burlarme superiormente de los racistas, sigo siendo cómico. Pero el humor lo que hace es tomar el discurso del otro y decirlo de manera humorística. Y el ejemplo más acabado y más perfecto, y que se usa 1.000 millones de veces, y por eso se lo cita tanto, es el de Swift en Una modesta proposición. No sé si conocen ese texto, pero un texto de Jonathan Swift, el autor de Gulliver, que se llama Una modesta proposición para los un título largo, donde él propone de una manera muy seria que lo mejor que podría pasar para combatir el problema de la pobreza en Irlanda es comerse a los hijos de los pobres. Porque así a los pobres les va a ir mejor, porque van a tener plata, porque los ricos van a pagar, y a los ricos les va a ir mejor porque van a comer una comida que todo el mundo dice que es deliciosa, que son niños, ¿no? Entonces, y él lo hace de una postura absolutamente seria, no hay atisbo, digamos, de gracia, pero por supuesto que es un disparate, por supuesto que Sif está haciendo una sátira, pero elige el humor para hablar de eso, no elige el cómico, no se para en el lugar del que dice vos sos así, yo soy superior a vos, sino que se para en el lugar del otro, y usa el discurso del otro, y usa las armas del otro, y las exacerba, digamos, y no da señal alguna de que es ese otro. Ahora, ¿cuál es el problema? El problema es que, como decíamos antes, nunca se puede establecer para siempre cuándo es humor y cuándo no es. Y entonces ahí está, digamos, todo este tire y afloje entre además, un humor que además tiene una voluntad de quebrar con todo lo que sea serio y con todo lo que o sea, el humor, alguien te dice, no, respetemos a las minorías, y el humor te dice, me burlo de eso también, ¿no? Me burlo de tu voluntad de respetar a las minorías, porque justamente es la posibilidad que tiene el humor, ¿no es cierto? Que siempre tiene. Yo trabajé de esto en un artículo sobre la revista Charlie Hebdo, y sobre el atentado a Charlie Hebdo. Porque cuando pasó el atentado a Charlie Hebdo, aparecieron un montón de artículos donde se culpaba a la revista del atentado, ¿no? Parecía una cosa bastante extraña, ¿no? Sin embargo, la polémica era interesante, más allá, digamos, de lo absurdo que resulta, digamos, culpar o no a una revista porque haya sacado caricaturas de Mahoma. Pero la polémica no dejaba de ser interesante, porque efectivamente, digamos, a los creyentes los ofendían las caricaturas de Mahoma. Pero la revista tenía, digamos, era humorística, ¿no es cierto? Digamos, de alguna manera, la revista no se burlaba de los creyentes de Mahoma. La revista se burlaba de la solemnidad de la religión, ¿no? Hay otro ejemplo que a mí me gusta mucho también, que es, de hecho lo tenía y lo saqué, de los que les iba a mostrar, de un humorista argentino que se llama Gustavo Sala, que publicó un chiste, ¿no? Que era David Guetto, ¿no? El DJ en los campos de concentración, ¿no? Entonces, donde es un DJ que está en campo de concentración y le dice a los judíos que bailen, y Hitler le dice, sí, bailen, y estoy más contento si hacemos jabones con ustedes, y los jabones salen mejor, ¿no? Y bueno, cuando ese chiste se publicó en Página 12, publicó un escándalo, todo el mundo salió a atacarlo, a Gustavo Sala. Y yo creo que es un chiste, pero que de ninguna manera se burla de las víctimas del Holocausto.
de lo que se burla de chiste es de la solemnidad con la que se habla del Holocausto, del negocio que se hizo a partir del Holocausto, digamos, de todos los lugares comunes con los que se piensa el Holocausto. Y ahí es donde yo digo la potencialidad que tiene el humor justamente para denunciar esas cosas, para denunciar, digamos, todos esos discursos que se solemnizan, que se anclan, que se solidifican y que de repente se vuelven tontos, ¿no es cierto? Entonces ahí sí estoy de acuerdo con Santiago en que el humor tiene algo de inteligencia, tiene un rasgo de inteligencia, pero no en el sentido de la superioridad del humorista respecto de los otros, sino en el sentido de cómo puedo reavivar, digamos, dar un poco de aire a los discursos establecidos, ¿no? De todas maneras es un tema no cerrado. Tenemos, ahí, digamos, no, tenemos varios en la lista para que... perdón, sí. no, perfecto. Tengo a Martín, a Cristina y a Javier Vilanova. ¿Sí? Santiago y Martín, sobre todo. No sé si me permiten hacer mi intervención ahora porque tiene mucho que ver con lo que dijo Cecilia, que en realidad me parece que la base de la pregunta era lo mismo. Así que no sé si me permiten alterar el orden o si no, espero mi lugar, por supuesto. Bueno, el tema del orden es un tema, digamos, que Por así, eso. yo creo que no hay Sí. problema. Dice, Bueno, sí. por tu puesto, dice. O sea, por tu... Gracias, Martín. Bueno, la verdad que mi pregunta iba por el mismo lado que la de Cecilia y me parece significativo esto que decís, que siempre que se habla del humor aparece este tema de los límites. A mí también era una cuestión que me inquieta y que la venía pensando justamente en relación con este episodio que vos contás de Charlie Hebdo. A mí en ese momento me resultó como muy interesante una frase que yo escucho dentro de alguien que se manifiesta con respecto a esto y que dice que el fundamentalista es aquella persona que no puede leer, que es incapaz de leer el mundo con humor. Entonces el fundamentalista estaría como identificado con esto de tomarse todo absolutamente en serio y ahí se perdería esa posibilidad de reírse de uno mismo, ¿no? Me parecía que era una idea interesante, y bueno, y nosotros mismos cuestionarnos a veces nuestros propios betas fundamentalistas más o menos cerca, ¿no? Entonces, por ese lado, yo en ese momento y todavía me quedo pensando con este límite que bien planteaba Cecilia, y se me ocurre pensar al humor como una herramienta muy poderosa, porque por un lado aparece muy bien en lo que vos mostrás, cómo el humor puede permitir cuestionar situaciones, ¿no? Entonces el humor como una herramienta que puede, no sé, tal vez burlarse de una dictadura o de situaciones que nos resultan opresivas. Entonces el humor como una, en lo que vos mostraste de Banksy, tal vez en un límite, pero como Banksy también nos dispara, nos llama a pensar situaciones, ¿no? Entonces el humor como una herramienta, y esta sería como el planteo, que esa herramienta, como toda herramienta, puede ser usada con distintos fines, así como podemos cuestionar situaciones de presión o de censura, también en el caso del peligro de convertirse también en una herramienta de opresión, en el caso de bullying. Lo pienso porque, bueno, hace poco he visto un documental que me ha parecido interesante en el cual decía que la risa antropológicamente es un componente muy importante de cohesión social. Nos reímos con personas con las que nos sentimos a gusto, la risa construye como algún tipo de vínculo, y bueno, estoy pensando si también eso no podría ser usado en este sentido de una manera peligrosa, entonces burlarnos de algo a lo que queremos estigmatizar. Bueno, el planteo sería si te parece que podríamos pensar la risa como una herramienta útil que podemos usar en distintos sentidos. Sí, a ver, de hecho, esa es la crítica que le hace Eco a Bakhtin. La crítica que Eco le hace a Bakhtin es la que básicamente uno podría hacerle crítica, pero yo no lo hago como crítica, sino me parece una descripción de la situación de lo cómico, y no del humor. Digamos, ¿qué es lo que le dice Eco a Bakhtin? Eco le dice a Bakhtin, está bien, vos hablás del carnaval y vos decís que durante el tiempo del carnaval la gente se burla del poder, pero eso lo hace solamente porque el poder está instalado que cuando termina el poder sigue estando ahí. Entonces se burlaron un rato,
pero en realidad el poder sigue ahí, digamos, los pobres siguen siendo pobres, los ricos siguen siendo ricos, y todo se terminó en eso, ¿no? Y entonces, y de hecho, digamos, de hecho hay ejemplos de cómo el humor se usa, ejemplos, hay miles, de cómo lo cómico se usa, digamos, en contra, digamos, de las clases populares y para burlarse de ellas, ¿no? Mi apuesta es que el humor no, mi apuesta, digo, es una apuesta difícil de sostener. ¿Por qué es difícil de sostener? Porque justamente lo que permitiría que el humor no pueda ser utilizado para el mal, como poder decirlo de alguna manera, o digamos, para oprimir, sería que el humor tampoco puede ser usado para el bien, por así decirlo, ¿no? El humor es una herramienta de destrucción, en su radicalidad, pura. Entonces no puede ser usado para ninguna de las dos cosas, pero sí descomprime, sí rompe, sí desnaturaliza, ¿no es cierto? Ahora, ¿qué pasa? Como yo dije antes, y por eso vuelvo sobre el tema, es dialéctica la comprensión que hacemos del asunto, entonces no hay nada que me asegure que yo no voy a poder tomar el humor y hacer de eso un discurso cómico. Que no hay nada que no me asegure que yo no voy a agarrar el humor y voy a decir, esto es serio, ¿no? ¿Se entiende? Entonces, ¿qué pasa? Entonces tomo a cualquier chiste, tomo a Boogie, el aceitoso, y digo, sí, los negros son todos, o sea, son lo peor que hay, ¿no es cierto? O tomo un ícono, digamos, humorístico y lo uso, digamos, con algún propósito, digamos, de opresión en lugar de un propósito de liberación. Por eso yo, me parece que, digamos, esta es mi apuesta, esto es lo que yo pretendería que el humor sea, ¿no? O sea, desde mi construcción teórica. Como digo, es una apuesta difícil, pero la sostengo. ¿Por qué? Porque me parece que justamente ahí es donde aparece cosas como el cine de Solons, ¿no? Y donde aparece esta idea de este sujeto que se escapa siempre, ¿no? O sea, y se escapa siempre significa que no lo puedo agarrar. Obviamente sí lo puedo agarrar, si obvio, o si le quito algunas propiedades que el sujeto tiene. O sea, digo, lo puedo agarrar cuando yo como receptor de ese discurso lo agarro y lo uso para el lado que yo quiero. Pero siempre puede venir alguien a decirme, pero para, esto no era así, releamos, ¿no? O sea, releamos lo que estás leyendo en términos de... No, releamos a Capusotto, que lo estás leyendo en términos kirchneristas, y releamos a ver si efectivamente Capusotto es así, o digo, independientemente de lo que sea, no estoy hablando del personaje, del actor, estoy hablando de su obra, ¿no es cierto? Estoy hablando de los discursos irrisorios que produce, ¿no? Y yo creo que no se pueden asir desde un lugar político tan fácilmente. Bombita Rodríguez no es tan fácilmente asible desde el peronismo ni desde el antiperonismo, de ninguno de los lados. Y eso es lo rico que tiene. Y algo más que me parece interesante decir en este sentido es cómo, y también para reforzar esta idea de que no tomo el humor como lo oculto, cómo las clases populares a menudo toman desde el humor aquello malo que se dice de ellas, y desde el humor lo hacen propio, ¿no? Y lo recuperan. Y eso, por ejemplo, la cumbia villera, ¿no? O sea, todo eso malo que dicen de mí, yo lo tomo como una bandera de batalla, y me río de eso, ¿no es cierto? De alguna manera. Entonces, ese movimiento me parece muy interesante también, ¿no? Cómo los judíos se ríen de los judíos, cómo los negros se ríen de los negros, cómo los pobres se ríen de los pobres, ¿no es cierto? Con las mismas herramientas del otro, del que viene a decir son todos chorros. Bueno, sí, soy chorro, ¿no? Me pongo en esta postura, me río de mi ser chorro, ¿no es cierto? Un poco esta es un poco la idea, ¿cierto? Tenemos Digo lo último, muy cortito, me parece interesante tu propuesta, pero sí me parece que hay que tener siempre en cuenta que el límite es muy sutil, porque en lo que vos estás hablando estoy pensando que incluso esta escena que vos nos mostraste, alguien puede interpretar que es para banalizar una situación dramática de pedofilia y entonces tornarla como más habitual. Entonces creo que esos límites son como muy sutiles y bueno, complicados, ¿no? Está este límite entre lo dramático y lo cómico también. Totalmente. El problema para mí ese es el gran problema que tiene, pero es un problema irresoluble, digamos. Claro. Es sutil, el humor es sutil. El humor, cuanto más interesante, más sutil es, digamos. Cuanto más interesante, más me deja a mí no sabiendo si se está riendo del tema, si se está, ¿no? Entonces, digamos, pero bueno, ahí está, digamos, el otro, digamos, que viene para decir, bueno, a ver cómo analizo esto, pero sí, claramente, en ese sentido hablo de la imperfección del lenguaje, digamos, el lenguaje es
per se, digamos, la frase que nos gusta mucho usar a los analistas del discurso es esa de decir, la comprensión es un caso particular del malentendido, ¿no? O sea, digamos, nunca nos entendemos, generalmente nos malentendemos, y cada tanto nos entendemos, ¿no? Y el humor es una manera muy particular de la comprensión, ¿no es cierto? Donde si se produce es casi un milagro, pero está siempre al borde de no producirse. Muy bien. Tenemos aquí a Martín y a Javier después. Bueno, buen día o buenas tardes en caso de que sean tarde. Primero quiero agradecer por la invitación de nuevo, la verdad que estoy muy contento y me ha gustado mucho participar. Me ha gustado mucho el planteo y me ha despertado un montón de reflexiones. Tengo que confesar que al tener una familia de origen rosarino y ser hincha de Central, si alguien me dice que va a analizar Fontana Rosa, ya me ganó. Pero me ha gustado principalmente este planteo de la risa y lo cómico como dimensión antropológica. Y pensaba en esto de la contraposición con la solemnidad y cómo siempre que estudiamos antropología se hace a partir de la dimensión de la finitud, de la muerte, que además es la clave en la cual se lo escribe, digamos. Y yo creo que con entendimiento del hombre, lo cómico, incluso relacionado a esa finitud y a esa temporalidad, es fundamental. Yo creo, por ejemplo, hoy que hablábamos de la cultura de la cancelación y de qué nos reímos y de qué no nos reímos, de qué nos podemos reír y de qué no, es una dimensión tremenda. Twitter, que nombraba Cecilia también, es una dimensión, digamos, enorme para entender al sujeto hoy. O sea, y es cierto que es muy difícil encontrar, que creo que también que es lo que vos intentás hacer, alguien que lo encare al humor con categorías establecidas, o sea, como yo creo que vos lo planteabas en el texto, de que normalmente todos los grandes autores hablan del humor, pero nadie lo hace con la misma rigurosidad que lo hacen con respecto a otros temas, o son muy pocos los que lo hacen con respecto a otros temas. Entonces parece que esto de pensar a la risa y a la comicidad y al humor como dimensión antropológica es un debe muy grande, que por ahí no se hace porque es aburrido, o sea, porque, digamos, aburridiza lo cómico, pero me parece que es muy interesante. Y por último, perdón, tengo acá anotado, me ha dejado pensando esto de el humor como herramienta, lo cómico como herramienta, la risa como herramienta, y esto de si se usa para el mal o para el bien. Yo lo relacionaba como cuando uno desde la filosofía busca transmitir lo que decimos el libre pensamiento, digamos. Y por ahí nos cuesta asumir que cuando uno habla de libre pensamiento, es libre y que corre el riesgo, asume el riesgo de que la otra persona en ese libre pensamiento piense cosas que a nosotros nos parezcan aberrantes. Yo creo que con el humor pasa lo mismo, pero que la relación costo-beneficio de llevar a alguien a que piense libremente o de que haga humor libremente puede terminar siendo mucho mejor, digamos, mucho mayor el beneficio que el costo, y que esto de las herramientas, digamos, cuando uno entrega libertades, corre el riesgo de que con esas libertades sean cosas malas, pero está fantástico que exista y que la tengan. Y bueno, esos breves comentarios. Tengo la última pregunta. Si a vos no se te hizo más aburrido el humor después de empezar a pensarlo en términos teóricos. No. No, de hecho ahí varias veces escribí que hay como un dicho que se dice mucho de decir que cuando uno, lo dicen los payasos generalmente, que cuando uno dice un chiste más de una vez se pierde el efecto, y no estoy nada de acuerdo. Me he reído cada vez más con Fontana Rosa cuanto más lo he analizado, y cada vez que lo analizo más me río más. Sí, a ver,
el tema con el humor, digamos, hay grandes autores que lo han tratado de una manera maravillosa. Sí es verdad que el problema que aparece, digamos, que es un problema que es el gran problema de las ciencias sociales, que es que no se sabe bien qué quiere decir cada uno cuando habla de humor, por ejemplo, ¿no? O sea, cuando yo hablo de humor, ¿qué quiero decir? Y cuando hablo de cómico, ¿qué quiero decir? Y cuando hablo de risa, ¿qué quiero decir? Y cuando hablo de parodia, ¿qué quiero decir? ¿No? Y entonces muchos autores, lo que pasa es que vos estás leyéndolos y te decís, ¿qué quiere decir cuando habla de humor y ¿no? Que por eso lo más interesante son aquellos que se dedican, digamos, como decir, bueno, o sea, como Freud, ¿no? Freud delimita claramente lo que él entiende por humor, cómico, chiste, ¿no? O sea, por eso es tan interesante, bueno, Berzón mismo, ¿no? La risa, o Pirandello, pero sí es verdad que además no hay... digamos, no hay un corpus bibliográfico tan extenso como, por ejemplo, sobre la tragedia. O sea, la tragedia es un corpus bibliográfico gigantesco, y el humor también lo tiene, pero no tan extenso, ¿no? O sea, no es comparable, digamos, la forma en que se ha trabajado la risa como la que se ha trabajado, digamos. Entonces sí hay como un menosprecio, digamos, del tema. Y de hecho, digamos, una de las ideas, digamos, rectoras de la tesis sobre Fontana Rosa, es decir, cuando se murió Fontana Rosa, todo el mundo salió a decir que era un gran escritor, ¿no? Y entonces yo digo, bueno, ¿por qué? Y porque ser escritor es mucho más legítimo que ser humorista, ¿no? Y yo digo, no, sí era un gran escritor, a mí me gusta mucho Fontana Rosa como escritor, pero era un humorista, básicamente era un gran humorista. Entonces, hay algo de que ser escritor es mejor que ser humorista, y yo no estoy de acuerdo. Me parece que ser un gran humorista sí. A partir de Martín se han propagado las manos. Sí, lo veo. Sí. Cristian, nadie hace una tesis sobre algo que no sea marginal, ¿no? Siempre uno dice, no, nadie estudia esto, ¿no? Pero bueno, estábamos entonces con Javier, con Gaby y con Ana, si no me equivoco. Sí, yo también quería preguntar, pero no sé si llegaré. Sí. Perdón, Ana estaba antes que yo. Ana estaba antes. Pero ustedes solo se dan al lugar, no entiendo. Bueno, Javier, entonces, Ana y Gaby. Muy bien, hola. Hola. Hola a todos, hola Cristian, muchas gracias por tanta información interesante. Bueno, voy a hacer un pequeño comentario patriotero y luego una pequeña pregunta crítica. El comentario patriotero tiene que ver con el hecho de que el único verdadero gallego que hay aquí, el único genuino gallego soy yo. Santiago se ha puesto por ahí de mote, pero el único gallego que hay aquí genético soy yo. Y bueno, no sé si sabéis que yo sé que hay los gallegos, por supuesto, somos los objetos de los chistes, aunque sé que son los gallegos españoles, pero bueno, por lo menos aquí en la península, digámoslo así, en la península ibérica, pues el gallego se toma como ejemplo de persona indeterminada, indefinida, que nunca se sabe si te lo encuentras en el relleno de la escalera, si sube y si baja, que te va a contestar una pregunta con otra pregunta, que te va a decir que ni sí y ni no, o te va a decir una cosa que puede significar A o puede significar B y no se entiende lo que quiere decir. Y de hecho, pues el humor gallego, lo que se llama la retranca galega, se basa en eso, es decir, en dejar el significado de lo que dices totalmente indefinido, totalmente determinado, y digamos que ahí está la gracia. Comento esto porque parece que me da la impresión de que se adecua bastante bien a tu definición, a tu concepto del humor. Aunque yo añadiría quizás una cosa, que es mi propia manera que siempre he tenido de entender la retranca gallega y esta indeterminación, lo que parece indefinición para el castellano del gallego, y es que yo creo que esa es una forma de querer decir algo distinto. Es decir, cuando el gallego dice algo que se puede entender como A y como B, pues ahí lo que tienes que hacer es una suerte de síntesis hegeliana. O sea, eso es lo que es, mira, es A y a la vez y al mismo tiempo, o incluso es A y no A la vez. ¿Sí? Pues sí, mira, yo subo y bajo, estoy aquí subiendo y bajando. Y no sé si esto pues, podría entrar o no en parte de lo que tú quieres decir. Quiero decir, esta capacidad también del humor para crear nuevos conceptos, vamos a decirlo así. Nuevas maneras de expresión. Pero bueno, esto es un comentario un poquito patriotero, sí, porque aprovechando para... Está bueno, es interesante. Pero bueno, quizás una pequeña, como digo, crítica, pregunta, sugerencia, es que Sí. la concepción del humor, que me parece muy interesante, yo me encontraría bastante próximo, y sobre todo esto de darle un valor epistemológico, entenderlo también como una herramienta cognitiva, pues parece, pues eso, muy valioso, pero no sé si corre uno el riesgo de sobreintelectualizar el asunto, de verlo como demasiado intelectual.
Lo digo sobre todo por estos ejemplos que tú has dado, ¿verdad? El de la película esa de Happiness, que bueno, brilla, Kafka, estos ejemplos, sí, que dices, bueno, Kafka, claro, si ya lo lees como la crisis, el rollo de la angustia existencial de un judío en esa época, entonces ya no tiene humor, pero si lo dejas en la definición es muy humorístico. Y parece que en tu definición del humor, entonces, que por cierto, pues casi a mí a veces me resonaba un poquito a lo del doble juego de Derrida, ¿verdad? Es como coger la regla, hacer una aplicación inesperada para que tú veas que la regla pues, no tiene un fundamento detrás que determine cuál es la buena aplicación, la común que todo el mundo espera, y no esta otra que es igual de legítima, pero que es muy rara, ¿no? Y me parece muy bien, ¿eh? Yo creo que eso está bien acertado, pero el hecho de que no metas ahí la emoción, es decir, que puede haber humor sin reírse, o sea que, porque bueno, no sé en la peli esa de Happiness, si en el contexto de la peli uno se podía reír, pero a mí tal como me lo pusiste, entendía que podía ser humoroso, yo qué sé, pues hecho por, digamos, con otra manera de ponerlo en escena, pero ahí no daba ninguna risa. Entonces, la pregunta es, bueno, y la emoción, ya sé que no tenemos en realidad una palabra en castellano ni ningún idioma para hablar de la emoción asociada al humor, más bien pensamos en la risa. Entonces, y la risa, ¿sí? ¿Cómo la metemos en el cuadro? Parece que la has dejado un poquito fuera. Sí, Venga, está bien, está bueno lo que decís. Es interesante. Quizás pasa porque hay un esfuerzo teórico en desasociar, digamos, desasociar del efecto el mecanismo o el texto humorístico. Quiero decir, digo, para la mayoría, digamos, enseguida sí, bueno, ¿qué es lo irrisorio? Lo que hace reír, lo que provoca el efecto de la carcajada, ¿no? Entonces, al buscar desasociar del efecto para no quedarme solamente con eso, hay algo, pero es interesante. De todas maneras, señalo un punto que casi no toqué, porque no me dio tiempo, porque son muchas cosas, pero que es que yo pienso en el humor no solo como en análisis del discurso, tenemos algo que para mí es muy interesante, que es la idea de diferenciar entre la producción y el reconocimiento de los discursos, ¿no? Entonces, la idea de que, justamente a partir de esta idea de que no hay linealidad entre lo que uno dice y lo que se entiende, de que hay malentendidos todo el tiempo, uno diferencia entre la producción y el reconocimiento. Entonces yo, una cosa que digo es que el humor no solamente es una máquina de producir de alguna manera ciertos textos, sino que también es una forma de interpretarlos, ¿no? Y entonces ahí aparecería algo de esta emoción perdida, o sea, de este sentimiento perdido. Porque el humor no solamente es, digamos, el producir textos que provoquen el efecto del humor, sino también es leerlos de tal o cual manera, incluso textos producidos seriamente, ¿no es cierto? Entonces, el humor también es un aparato de lectura de la realidad. De hecho, uno podría decir que en Freud casi trabaja el humor exclusivamente como aparato de lectura, y cuando habla del chiste o de lo cómico, pone muchos ejemplos que no son chistes producidos para hacer reír, sino que son ejemplos de la realidad, la señora que se cae, ¿no? Lo que digamos, y de hecho hay géneros, hay formatos que están basados, digamos, en esta idea. Por ejemplo, las risas enlatadas de los programas que hacen acá en Argentina, supongo que en España también existirán, ¿no? Que son estos programas que toman fragmentos de noticias de la semana y las reeditan y atrás le ponen una risa enlatada, ¿no? Entonces, eso que fue producido originalmente como serio aparece como algo gracioso y con la indicación de esto debe ser leído de manera graciosa, ¿no? Entonces aparece como ese aparato de el humor, lo cómico, lo irrisorio, como un aparato de lectura. Entonces ahí aparece algo de la emoción, pero bueno, súper interesante igual la propuesta, el aporte, gracias. Bueno, ahora va Ana. Después Gaby, después yo. Bueno, hola, muchas gracias por la exposición, la verdad que me pareció re interesante. Y bueno, justo ya acabas de responder un poco porque mi pregunta iba por ahí, me ha llamado mucho la atención cuando leí tu trabajo, esta idea de lo humorístico como aparato de lectura. Entonces justamente te iba a preguntar sobre esa idea, me pareció bien interesante, pensando en si es esencial que yo entienda, digamos, esa intencionalidad del humorístico para realmente comprender el sentido de lo que el autor busca transmitir, ¿no? Como me parece importante esa clave de lectura, que si no por ahí se pierde el chiste si yo no reconozco realmente que hay por ahí una intencionalidad de ese tipo. Y por otro lado, también pensando en lo que decía Javier,
esta idea del humor como herramienta epistémica, o sea, porque hay como esa opacidad del humor que vos mencionabas, que lo curioso es cómo al mismo tiempo, a pesar de ser opaco, al mismo tiempo pareciera ser tan claro a veces para transmitir una idea que a veces si la digo, no, como que no queda tan bien o no me produce esa sensación, ¿no? Como cuando uno ve el chiste que está por ahí criticando o, no sé, ¿no? Mostrando cierta realidad de esa manera y queda magistralmente plasmado de esa forma y por ahí, si yo lo dijera de forma explícita, no sería lo mismo, ¿no? Entonces, me parece interesante cómo esa opacidad se combina para mí con una cierta claridad, de que yo lo veo al chiste, lo escucho y la sensación o la idea que me transmite está clarísima a veces. A veces no, uno ve, por ejemplo, en las redes sociales, en Twitter, Instagram, los comentarios, y esta persona se está riendo pero no entendió el chiste, que es bien llamativo eso, ¿no? Por ejemplo, cuando vos hablas de Capusotto o por ahí personajes que hacen ese humor político a veces o ideológico de alguna manera, y uno ve gente riéndose pero que claramente no entendió el chiste. Entonces también es llamativo eso, ¿no? Bueno, no sé, son comentarios. Sí, no, Claro. a ver, hay un chiste que siempre lo menciono y pregunto si existen. El chiste tiene esa cosa fascinante de existir en diferentes lugares, en diferentes tiempos, épocas, edades. Y cuando yo era adolescente se contaba un chiste entre nosotros que era que dos elefantes, no sé si lo conocen, están dos elefantes bañándose y entonces uno le dice al otro, ¿me pasás la toalla? Y el otro responde, no, radio, ¿no? Este chiste no era un chiste, era un chiste que no tenía sentido. Era un chiste que se hacía con la única voluntad digamos, de cazabobos, ¿no? O sea, la idea era que el otro, el que no conocía el procedimiento, se riera y entonces preguntarle, ¿de qué te reís? ¿Entendiste? ¿No? Y entonces, y era un chiste muy común entre los adolescentes, digamos, no es un chiste que yo inventé, era algo, un procedimiento común, y lo he preguntado en diferentes contextos y me han dicho que sí existía, que lo han, o que lo existía pero de otra manera, un chiste casado, un chiste digamos, realizado para como digamos, develar al que se está riendo por un chiste sin entenderlo, ¿no? Entonces, ahí, digamos, en ese chiste hay algo que es justamente como, a ver, la risa es una conducta social y grupal, que solamente a posteriori, digamos, incluso uno podría pensar a partir del Renacimiento, empieza masivamente a ser consumida de un modo íntimo, ¿no? Y ahí aparece algo, para mí algo que tiene que ver con la radicalidad del sujeto moderno, ¿no? Con la radicalidad no era la palabra, con la conformación del sujeto moderno, ¿no? El sujeto que se puede reír en su casa solo de algo, ¿no? Y que no se ríe solo en grupo, porque la risa tiene un componente social muy instalado, ¿no? La risa del teatro es la risa en grupo, ¿cierto? Entonces, y eso está, digamos, presente también en las risas enlatadas de los programas de televisión. No es solamente porque nosotros seamos bobos y no sepamos de qué reírnos, es porque lo que me marcan esas risas es que ahí hay chiste, y yo entonces, por lo tanto, ahí debo reírme, y esa marca es la que a mí me ayuda a constituir y a construir el significado humorístico de lo que se me está diciendo. Y respecto del otro que decías, sí, una de las cuestiones que dice Freud es que una de las dimensiones del chiste es su instantaneidad, su capacidad para mezclar mundos, ¿no es cierto? Para que entendamos algo de una manera muy rápida, ¿no es cierto? Entonces, justamente la destrucción del chiste cuando se lo explica tiene que ver con que uno descompone el chiste en partes, ¿no es cierto? Entonces, el chiste tiene esa capacidad de instantaneidad, entiendo todo de un sopetón, ¿no es cierto? Entonces también, por eso el que hace, el que lo dice el chiste, ¿no? el que está haciendo un chiste, tiene que decir el remate rápidamente y en un tiempo que no me permita a mí, o sea, que no tiene que dudar, porque justamente si duda se rompe, digamos, el efecto del remate que hace que yo, entendí, ¿no es cierto? Y bueno, incluso hay chistes, hay metachistes, ¿no? Sobre esto, ¿no? Otro día les cuento el chiste de la tortuguita que no entendía los chistes, o sea, es como la idea esta de que justamente hay una comprensión que acontece súbitamente, ¿no? Gaby. Hola, ¿qué tal? Buen día. Yo tenía también como comentarios sobre todo. Mi comentario surgió con el comentario de que estoy por hacer con el comentario de Javier, que yo pensaba como eso, me pareció interesante la distinción entre contexto de producción y reconocimiento, porque en lo personal a lo que a mí me pasa es yo comprendo los chistes, pero en lo emocional no me generan nada. O
O sea, como que el humor, lo irrisorio, en ese sentido, no es una falta de comprensión, pero sí es una falta de emoción al respecto, que supongo que tendrá que ver con la cuestión del reconocimiento. Y por otro lado, quería marcar, me pareció muy interesante la lectura esta de Kafka desde lo humorístico, porque yo no la tenía, y pensando en la metamorfosis y en el castillo sobre todo, como esta acidez que es pesada, pero sí entra en lo humorístico todo el tiempo, y eso me pareció muy interesante, nunca jamás lo había visto así. Y cuando comentaban la profe Cristina y no me acuerdo quién comentó al principio, perdón, sobre las cuestiones cuando entra el racismo, cuando es legítimo no reírse, y la respuesta sobre eso, como de quitar la seriedad a temas que son tan serios. Me acuerdo que creo que también salió justo cuando fue el atentado en Francia, estos videos de alguien disfrazado como de religión musulmana que iba y tiraba una mochila diciendo que era una bomba. Entonces son muchísimos videos cortos donde esta persona hace ese sketch y recibe todo tipo de respuesta. Hay gente que lo golpea después cuando se entera que era un chiste, que no era en serio, gente que sale corriendo, lo tira en un ascensor y cierra la puerta, como eso tan disruptivo de algo que es sumamente delicado. Bueno, eran esos 3 comentarios. Sí, iba a decir algo que tiene que ver con esto, que es que tanto yo, digamos, en mi voluntad, como otros autores que trabajan sobre el tema, que una de las, por ejemplo, este Pollock que menciono, una digamos, de las apuestas al diferenciar el humor de lo cómico justamente es diferenciar algo que tiene una capacidad para desolemnizar, para romper, para bajar, digamos, de ese cómico risa generalizada que se puede ver en el sistema capitalista contemporáneo o neoliberal contemporáneo, donde todos parece que nos podemos reír de todo en todo momento, ¿no? De esto habla ya Lyotard en un texto del 80, ¿no? Digamos, en 1980, creo que en La condición posmoderna, justamente una de las características que menciona Lyotard es esta idea de que todo el humor aparece en todas partes, ¿no? Entonces justamente una idea es, no es el humor el que aparece en todas partes, es lo cómico, es la risa, pero no el humor, ¿no es cierto? Entonces una de las apuestas al diferenciar fuertemente lo cómico del humorista es justamente poner como el acento en las síes, ¿no es cierto? Y por otro lado, volviendo sobre la cuestión de la emoción que mencionaba Javier y que mencionabas vos recién me acordé mientras mencionabas que Berzón dice que la risa tiene que estar exenta de emoción. O sea, él dice que para que haya risa no tiene que haber emoción. Digo, no estoy de acuerdo, no sé si estoy de acuerdo con Berzón, ni lo pensé, pero me acordé de pronto que él dice eso, ¿no? Que él dice que uno no puede emocionarse, uno puede empatizar con aquello de que se está riendo, que si no, no se ríe, ¿no es cierto? Uno podría preguntarse a lo mejor si justamente, que es un poco lo que dice Pirandello, que justamente el humor nace de la empatía, el humor sí nace de la empatía y lo cómico no. Esto es un poco lo que plantea Pirandello en el humorismo, ¿no? O sea, que él dice, el humor es lo cómico más la empatía, ¿no? O sea, me río de esa persona, pero como además sufro con ella, entonces puedo ser capaz de ese sentimiento humorístico, ¿no es cierto? Pero bueno, son puntas de trabajo, ¿no? Digamos, solamente las menciono. Yo sigo ahora volviendo un poco, primero contextualizando un poco. En general, muchos de nosotros somos wittgensteinianos, sería, entonces por eso o gente que estudia el lenguaje ordinario, natural, no sé. Entonces por eso que lo que Javier le llama la atención, y a mí, digamos, un poco, pues dice que el humor parece un meta discurso, es que en realidad no es lo que llamamos humor, y nosotros tratamos de ver un poco lo que nosotros identificaríamos como humor, y para que las categorías nos sirvan para ver cómo se usan, ¿sí? Y de alguna manera ver algunas desviaciones. Por otro lado, lo que decía Cecilia, que volvió un poco, es que por ahí, dentro de las teorías estas de incongruencia, superioridad digamos, y alivio, pero también uno puede pensar si es que el humor es la muestra, o sea, una teoría pictórica del humor, en el sentido de que es una teoría que, por lo que dice Cecilia, bueno, yo en el humor muestro mis prejuicios, siempre hay estereotipos, ¿verdad? Entonces, de alguna manera, el humor tendría que ver con la expresión, ¿sí?, lingüística de ciertas estructuras. Pero por otro lado, el humor genera
¿sí? Esas estructuras, o sea, las replica. Y tiene una teoría dinámica, digamos, y si querés más pragmática, en la cual el humor no es solamente una expresión, sino un constructor. A lo que voy yo es, quizá también pasa como los memes o como Matrix, que también el humor puede generar algo así como un desierto, ¿no? Porque si yo humorizo todo, no digo comiquizo, digo humorizo, en el sentido de que a todo le pongo esa beta cínica y qué sé yo, y a todo se puede convertir en una especie de desierto, ¿no? O sea, porque en el fondo podría ser una especie de actitud, porque la idea de la empatía tiene que ver con la idea de la inteligencia, me parece, en Bergson. O sea, la idea de que alguien lo hace desde la inteligencia y no desde la emoción. Pero puede convertirse, o sea, yo pienso, porque yo soy una de las personas que tiene un grave problema de que estoy todo el tiempo haciendo bromas y nadie sabe cuándo no la estoy haciendo. Y a veces hasta yo mismo me paso y me doy cuenta y no, en mi familia tengo personas que me conocen supuestamente, pero como que me dicen basta. Y yo me doy cuenta que tengo una perilla, una bobina ahí que me sigue funcionando. Algún momento que preso, no sé cómo va a pasar, porque me cuesta sostenerme. Y eso también pienso que, bueno, creo que puede pasar también, o pasa, de hecho, a veces, o sea, se convierte en una máquina banalizadora, o no sé si banalizadora, pero no sé, el humor necesita también de la comicidad, necesita de lo otro, y al mismo tiempo también, me parece, por lo que decía Cecilia, lo que digamos, no solamente expresa, sino que construye esos estereotipos, y sí es cierto que me parece que hay que tener, de alguna manera, no sé si en la distinción, quizás muy, digamos, didáctica o pedagógica, ¿no? Digamos, sí, falta un poco la idea esta de, bueno, ¿de qué nos reímos, no? Porque que es lo, que no es un poco el título del artículo, ¿verdad? De por qué nos reímos. O sea, entonces, de alguna manera, de hacer una especie de, se puede tomar como no sé, un indicador social, quizá, sí, el humor. Sí, sí. Donde haya mucho es malo, donde haya poco es malo, no sé. Sí, a ver, sí, yo en algún momento escribo esto en algo, no sé, no me acuerdo dónde, pero esta idea de que la seriedad es necesaria, la seriedad es necesaria, no podemos, esto como decís es verdad, digamos. De hecho, aparece en la película ahora no me acuerdo el nombre de la película, pero la película que es sobre Andy Kaufman, el humorista norteamericano que protagoniza Jim Carrey, aparece esta idea de, ¿cómo? Man on the Moon. Sí, hombre en la luna. Aparece esta idea, ¿no? Del humorista que va digamos, como humorada, se para en un auditorio y empieza a leer una novela y la gente está esperando cuál va a ser la gracia, y no hay gracia, la gracia es el acontecimiento en sí, ¿no? No se van yendo, ¿no? Y el tipo, entonces lo que le dicen al tipo, te reís vos solo de esto, ¿no es cierto? Ahora, justamente, ese hombre es un humorista, ¿no? Es alguien que busca no ser interpretado y que justamente busca poder desasirse, pero claramente es imposible sostenerse, y ahí, digamos, es la tragedia de la película, sostenerse en esa posición toda la vida, porque no hay vida posible. Por eso yo digo, lo irrisorio en general es una desviación de lo serio. Lo serio es necesario, lo serio es lo que constituye, digamos, lo serio es lo que hace que nos podamos entender, hablar, construir sociedades, comunidades. Ahora, ¿por qué existe esa desviación de lo serio que es la risa o lo irrisorio? Es justamente porque son imperfectas estas construcciones de sentido. Siempre hay desajustes, ¿no? Y entonces la risa lo que hace es pararse sobre esos desajustes. Lo cómico lo que hace es volver a la normalidad, y lo humorístico lo que hace es señalar que todo es una gran construcción. Eso básicamente es lo que digo, digamos, que mostrar que todo es una gran construcción. Entonces, sí, evidentemente, el que se erija en un humorista constante se queda con un desierto, como desierto de Matrix. De hecho, una de las ideas sobre el humor es, en términos lacanianos, es que apunta a lo real, ¿no? O sea, el humor es aquello que apunta a lo real, y que es ese desierto de Matrix, ¿no? Ese desierto que es lo real, a lo que no se puede entender, ¿no es cierto? Entonces, y que justamente en este apuntar a lo real y en esta vuelta que hace sobre sí mismo es que permite, digamos, justamente la aparición de un pensamiento de lo nuevo. Esa es un poco la apuesta última del humor, ¿no es cierto?
Estamos en horario y me parece que ¿qué quiere preguntar María o algo? Martín. Era una última acotación a partir de algo que dijo Ana y que tiene que ver con esto último que dijiste, Cristian, que es retomando a Foucault, esto que menciona él, o sea, esta función del chiste como lo que sacude, o sea, que lo familiar al pensamiento, que es un poco eso como recurso epistémico, como que tiene que ver con esto que dijiste, y me pareció interesante retomar así para cerrar la idea, va a lo que a mí me quedó, me pareció muy interesante, Cristian, así que te agradezco tu exposición. Bueno, estamos medio en horario, ¿les parece? Porque si no, después me empiezan a retar y entonces, Cristian, vos vas a seguir en el grupo, espero que sí, y Sí, bueno, sí. entonces le podemos hacer preguntas y comentarios él está en el grupo del chat, o sea que lo pueden encontrar ahí, le pueden encontrar el teléfono y mandarle mensajes, Ahí chistes, puse el todo. mail también. Seguramente le van a mandar chistes, todo el mundo te debe agarrar por ese lado. O sea, bueno, y podemos seguir, y esto un poco va a volver, me parece también, yo porque he leído el artículo de Javier también, y yo tengo unas preguntas que me ha mandado Sebastián que se tenía que ir, porque hay gente que, viste, que todavía trabaja, yo nunca logré entender eso, pero bueno, pasa. Y nosotros yo en filosofía pensaba que eso ya no ocurría, pero bueno, parece que todavía hay cierto resabio, ¿verdad? De eso, ¿sí? Así que bueno, te agradecemos un montón, Cristian, un aplauso. Gracias. Yo lo voy a procesar el texto y lo voy a subir, digamos, para que lo veamos, si lo quieren repasar. Y bueno, muchísimas gracias a todos, gracias a los que han venido. Es el primer encuentro y ha sido muy positivo, creo, muy lindo, muy buena la exposición, y además también los participantes, muy lindos, y el interés, digamos, ¿sí? Me parece que ha sido el que yo pensaba que podía generar este tipo de charla. Así que nos vemos el martes que viene, expone Cecilia, ¿verdad? O sea, ahí vamos a ser durísimos, ¿sí? Ahí ya sí. No va a estar tan interesante y tan divertido, pero Más no, vale no que les vayas prometo nada. pensando en alguna chiste, algo, ¿no? O algo. Algún chiste voy a tener que Eh, hacer antes de Así empezar. que, y después le pueden preguntar todo, porque claro, la gente de España y de México no entendía mucho la cuestión de Fontana Rosa, de Capusotto. No, sí, cómo no, Fontana Rosa es genial. Y bueno, Mafalda ni se diga, referente así importantísimo. Después le hacemos un pequeño glosario si quieren, ¿no? Bueno, muchísimas gracias a todos, entonces, nos vemos. Chao, gracias. Muchas gracias. Hasta luego.